que sí, ¿no? Porque yo por aquí cueste, imagino, ¿no? Es que ya ni me acuerdo, la verdad. Tengo ni pajorete idea. No, bueno, vamos a ir por aquí. Could I speak with you a moment? Hostia, vale. No he hecho nada del evento, ¿eh? No he hecho absolutamente nada, porque soy un puto vago de mierda sin perdón. No tengo perdón de Dios. Vale. Vamos a ir por aquí, vamos a hacer la misión esta del cazador. Eh... Nivel 8. Vale. Vale, tengo que ir para allá. Vamos a ir para allá. ¡Oh! Atenagéis, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, no, no estuviste en mi. Bueno, ayer streamé, no estuviste en el último. En mi último día. Porque es que me petó el PC en directo, Eterna, tío. Me petó el PC, macho. Llevaba casi 2 horas de stream y el PC dijo hasta aquí, ¿sabes? Me petó la fuente de alimentación y por suerte, pues. Dentro de lo malo ha sido lo menos malo, ¿sabes? Porque se me quemó la fuente de alimentación, pues estaba en proceso de, porque echaba un olor, es decir, estaba respirando como el olor este de plástico quemado. Pues yo ahí aguantando, digo, bueno, yo qué sé, digo, a lo mejor que se ha colado un polvillo o cualquier cosilla, ¿sabes? Como el ordenador lo tengo a ras del suelo, que simplemente tengo unas patitas con ruedas, pero vaya, que yo qué sé, que ahí se puede colar algo de suciedad y tal. Pues, ¿dónde estoy? Vale, vale, aquí. Pues nada, eso digo, a lo mejor es un momento de este, ¿sabes? Ya el día anterior tuve así un poquillo de dolorcillo, pero era sin tenue. Pero el día del stream era que vaya. Que yo creo que ahí he perdido 5 años de esperanza de vida, por lo menos. Y nada, me petó y. Y nada, mientras que entre que fue, creo que fue un viernes. ¿Esto qué es? Entre que fue un viernes, estaba el fin de semana de por medio, he pillado la pieza creyendo que podría ser la fuente de alimentación, que por suerte ha sido eso. Y toda la historia, tío, pues al final me lo han tenido listo el martes, ¿sabes? Pero ¿qué coño es esto? Me voy a pillar el brazalete porque el brazalete voy mal. Y de esto voy mejor, pero hostia, ¿no? Y nada, básicamente eso. ¿Cómo? Creo que tengo un recuerdo de que te habías ido a la cocina o algo y cuando volviste dijiste que olía como a cable quemado y sí que supongo que estaba avisando. Sí, sí, y bueno, ya está. Y dentro de lo malo, pues al final no ha ido a más, ¿sabes? No se me ha quemado el PC, no ha afectado ni la tarjeta gráfica, ni la placa base, bueno, o eso por lo menos en principio, ¿sabes? Es decir, ayer hice stream de 3 horas y casi media y la verdad que fue todo bien. Y, y nada, eso. Vale, esto ya no me sirve. Esto ya no me sirve. Y nada, eso, y nada. Al final tuve suerte y solamente ha afectado a eso. Así que, bueno. Entonces por eso he tenido 3 días que no he hecho stream. Que la verdad que se me ha hecho larguísimo. Porque yo cuando estoy por casa utilizo el PC para todo. Para ponerme una película, para bichear, yo que sé, cualquier cosa de deporte. De ver cosas piratas, ¿sabes? De deportes, para, yo que sé, cualquier cosa, ¿sabes? Y se me ha hecho, pero escúchame, que parece que llevaba más de una semana sin PC, te lo digo de verdad, ¿eh? Por cierto, yo tengo el marinero al 140, el cazador al 50
Y estoy subiendo al sabio al 10, lo tengo. Ahí tengo mis 3 main. ¿Qué dices tú? Bueno, pero bueno, espérate, 140, ¿verdad? Que tu instant era 120. Hostia puta. Nada, la cosa es que yo ese día, es que a ver, yo te explico, y no sé si lo expliqué, ¿sabes? Que muchas veces me repito, porque como no sé cuando digo las cosas, quién está delante y quién no, ¿sabes? Pues muchas veces sin querer me puedo repetir y pido de antemano disculpas, ¿vale? Pero bueno, básicamente, precisamente ese día o el día anterior, como ya el día anterior me tufó un poquillo el ordenador sin encima hacer gran cosa, eh, me descargué programas para medir la temperatura, ¿vale? Me descargué el Core-Tem, que no sé si te sonará, y luego otro que especificaba más, es decir, la temperatura de más piezas del ordenador, como el HW Monitor o algo así se llama, ¿vale? Y, y entonces, pues, claro, yo vi las temperaturas y más o menos todas las temperaturas estaban correctas, la del disco duro, la tarjeta gráfica, la CPU, absolutamente todo. Entonces digo, macho, no tiene sentido. Digo, entonces ya digo, coño, pues tiene que ser algo, porque mira, no hacía ningún sonido raro el PC ni nada, simplemente que eso tufaba, es decir, me decía que se estaba quemando algo, ¿sabes? Pero por lo demás iba bien, no me iba ni el ordenador más lento, no, es decir, todo perfecto. Entonces, pues nada, hasta que ya estuve en stream y cuando llevaba, pues no sé si era casi 2 horas, 1 hora y 40 y algo, 1 hora 50 o así, pues se apagó de repente el PC, tío. Se apagó el PC de repente y entonces pues lo intenté otra vez arrancar. eh, a los 2 minutos por ahí me arrancó y nada, me despedí del stream, ¿sabes? Diciendo que, oye, que imagínate, hace así, pum, y desaparece, el stream se apaga todo y tal. Digo, mira, por lo menos para la gente que estaba en ese momento, pues va a despedirme, ¿sabes? Y ya está. Entonces he pedido la pieza a PC Componentes y bueno, he tenido la suerte que tengo un colega, es decir, Nachito, el que se pasa por aquí, entiende de PCs y eso, y bueno, se lo he llevado a su casa y tal, y me ha hecho el favor de montármelo y todo, ¿sabes? Y de pedirme la pieza, de no sé qué, ¿sabes? La pieza, porque él entiende, ¿sabes? Yo tengo conocimientos muy básicos, ¿sabes? Si pasa este ordenador, a lo mejor es probable que sea por esto, pero más allá de eso, nada más. Y ya está. Y bueno, para haber pillado sinceramente un fin de semana en medio eh, y toda la pesca, pues mira, 3 días sin streamear, ¿sabes? Podría haber sido peor. ¿Qué tal? Buenas noches, Narco. Así que básicamente eso. Sí, yo uso programas así, porque me chivan si puedo jugar un juego o no, por su optimización. Últimamente los juegos como que se les olvida optimizar. Porque de otra forma ni te enteras y te pueden quemar el PC o te corta la vida de los componentes y ni te enteras. Yo lo hice porque eso, porque a este juego, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Sabes? En el sentido de, ¿sabes? Si es un juego que esto casi lo puede tirar un móvil, ¿sabes? De lo poco que tiene que pedir. Pero ya está. Tío, tengo aquí no, 3 misiones. ¿Y dónde se hace esto, tío? Hostia, tengo que irme a mar. No, hombre. Hostia, qué cortada de rollo. Uf, tengo que irme a ambas. La verdad que simplemente por hacer esta misión merece la pena. Y nada, básicamente eso. Dentro de lo malo, pues eso. Y nada, y encima, pues mira, la pieza me la he pillado en oferta, que costaba creo que era 125 euros, sin oferta. Y me ha costado 85. A ver, que bueno, que es un pastón y yo no estoy para gastar dinero, pero bueno, dentro de lo que cabe, va a ser algo de ordenador y todo, y que se haya quedado todo bien, pues mira, ¿sabes? Porque el PC este no que sea un pepino, pero es decir, ni mucho menos es un ordenador muy del montón. En su día sí que era bueno, pero ya no. Pero me refiero a que todavía tiene largo recorrido, o sea que todavía se le puede echar, se le puede hacer uso de sobra. Y más para este juego. Y nada, básicamente eso. Así que nada, ya estoy de vuelta de aquí. Y nada, y ayer lo testé a ver qué tal, ahí con un poquillo ahí de. Al principio con miedo y tal, a ver si no había ningún problema, pero nada. Ayer estuve 3 horas y pico y la verdad que todo bien, como siempre, y ya está. Vale, vamos a ir aquí.
Porque de otra forma, ¿qué CPU y gráfica tienes? Pues mira, sinceramente, el de la gráfica sí te puedo decir. La gráfica tengo una 2070 Super, creo. ¿Vale? Hostia, no sé si se ha colado la publicidad y no sé si me has escuchado. Bueno, ahora te lo digo otra vez, si eso. Vale. Sí, hombre, te irá bien entonces si no eres exigente, la verdad. Sí, hombre, con una 2070, es decir, que no que sea un pepino, es decir, su día fue un pepino de tarjeta, pero vaya, está bien, ¿sabes? Sí, una 2070 creo que es Super o Ti, una de las dos, está bien. Y luego sé que la CPU es la mejor que puede llevar esa placa. Es que este ordenador es como heredado, ¿sabes? Y se lo compré a mi colega, precisamente. Entonces, el que sabe mejor el tema de las piezas y eso es él. Pero vaya, que no es un mal PC. El mío es de 2023, 3.000 pavos que me costó. Hostia. 3.000, bueno, pues entonces es un avión, ¿no? Vale, vamos a ir por acá. Sí, aparte de lo que te dije, Naco, que creo que te lo comenté a ti, que yo no soy un tío de jugar, ¿sabes? No soy un tío de jugar, no juego ni al Fortnite, aunque yo creo que el Fortnite no creo que requiera mucho PC, la verdad. Pero, ¿sabes? No, lo poco que he jugado en mi vida ha sido MMO. Y luego es verdad que cuando era más joven, pues no sé, mi última consola creo que fue la Play 2, ¿sabes? Así que tú imagínate. Y yo qué sé, algún final, el último final que jugué me parece que fue el 10, diría yo. Y no sé, ¿sabes? No sé, nunca he jugado a juegos de shooter, nunca he jugado, por ejemplo, al Counter. Bueno, sí, a lo mejor una partida para probarlo, pero ya está, ¿sabes? No he jugado al League of Legends tampoco, que eso tampoco requiere PC, pero tú me entiendes, ¿sabes? Que no. Entonces, yo qué sé. ¿Qué pasa, Nachito? Mira, aquí tenemos al protagonista, al Salvador, al héroe sin capa, que me ha hecho que el PC me vaya bien. Mira, ya que estás aquí, Nacho, ¿tú te acuerdas más o menos porque me la han preguntado, ¿te acuerdas del micro que tiene este PC? Es decir, mi PC. Yo consola hace mucho que paso, la última, la Xbox One, ¿sí o qué? Espérate, i7 décimo tercera generación, 32 GB de RAM y GTX 4070 Ti, 6 GB. Hostia. Mira, una i7, mira, el mío es una i7 7,7 7700K. Vaya, que supongo que está bien, vaya, por eso digo que. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Que si no me empano. Vale, decreen, vale, tengo que matar, puede ser. ¿Cuervos? Vale, tengo que buscar cuervos. Vale, como este, ¿no? Míralo. Eh... ¿Cómo que normalito? Atenas, es un pepino, coño. Normalito, dice. Y bueno, eso, luego también, es decir, mi PC tiene 32 GB de RAM, es decir, que yo qué sé, que sobre todo para este juego voy sobradísimo, ¿sabes? El mío me lleva a la luna y me trae facilito, pero aún no da para aterrizar. Bueno, lo bueno de los PCs de sobremesa es que se pueden hacer un poquillo de ampliaciones y esas mierdas, ¿sabes? Vale, vamos a matar a este cuervo. ¿Y la tarjeta gráfica, Nachito, que es? ¿Super o Ti? Es decir, ¿es la 2070 Super o Ti? Es que siempre me habías dicho Ti, pero ya últimamente me dices Super, tío. Entonces ya me lío, tío. Ya no sé si es porque se te ha olvidado y no lo tienes claro. La tarjeta gráfica, que siempre toda la vida me has dicho que era la 2070 Ti. Pero últimamente no sé por qué, pero me dices que no, que Ti no es, que es Super. ¿Ves? ¿Ves? Super.
¿Las super son las que suelen estar overlock? Sí, ¿no? No sabría decirte. Pero sí, ¿no? Así que nada, esa ha sido mi historia del fin de semana con el PC, básicamente. Así que nada. Solamente cruzar dedos, tocar madera y que dure mucho más. Sin incidencias. Porque ahora encima un PC normalito, con la subida de esto de muchas piezas del ordenador por el tema de la IA, por menos de 1000 pavos, nada, ¿eh? Aunque bueno, en caso de que pasara eso, yo aprovecharía alguna pieza de TPC, evidentemente, pero. A mí el overload se hace que corte la vida de la gráfica, me da miedito. Pues no entiendo. A mí depende del overload que le hagas, ¿sabes? También pasa con los micros, ¿sabes? Depende también del overload que le hagas. Si es un poquito, están preparados para eso, ¿sabes? Si no, pues no, evidentemente, ¿sabes? La mía se puede ver, no toco. ¿Para qué tocas? No toques. Eh, Lo que sí me enseñó Sergio la otra vez, que para ciertas cosas sí que es verdad que a lo mejor la Super en algunos aspectos puede ser mejor que la Ti, es decir, en algunas cosas, ¿sabes? Y yo no sabía eso, tío. Yo creía siempre que la Ti era superior en todos los aspectos. Pero por lo que veo, no, ¿sabes? En plan que, yo qué sé, te voy a decir una tontería a lo mejor. Pero a lo mejor que la Super para editar vídeos y tal, pues tiene un de este que a lo mejor es mejor, ¿sabes? Es que la tía antiguamente eran peor que la Super. Bueno, pero antiguamente ¿a qué te refieres? ¿A partir de qué serie era peor? Como que no existe en ti, cabrón. No, pero una 4090 creo que es mejor que una 5070 Ti, ¿eh? O están ahí a la par, ¿eh? Vale, llevo una buena tontería. ¿Cuál es mejor? La 4090, ¿verdad? La 4090 es mejor, ¿verdad? Hombre, ahora llevo 10. Y la verdad que bien. El consumo tela. Si yo me refiero a la mía Overlock, es como una 4090 normal. Ah, vale. Vale. No te había entendido. Vale, necesito tres más, ¿no? Lo ha puesto antes, Nacho, creo por ahí arriba en el chat. Sí, claro, una 4090 Ti es mejor que la 5070 Ti. Sí, yo creo, es decir, me suena que sí, porque es la mejor de la serie 4000, ¿sabes? Y la 5070 prácticamente es de las primeras de la serie 5000. Pero sí que es verdad, en precio y tal, a lo mejor la 5070 te sale más rentable por precio, ¿sabes?
Espérate. ¿Existe 4090 Ti? No sé, Naco, yo ahí ya me pillas. Yo diría que sí, ¿no? Porque yo creo que en todos los modelos existe la de esta, pero no me hagan mucho caso. No me hagan mucho caso, no me hagan mucho caso porque el que sabe es el que está aquí en el chat, ¿sabes? Más o menos. Pero yo ahí ya no. Pero debería, ¿no? No sé, debería de en todos los modelos existir la Ti, la verdad. Ah, ¿sí? A ver, pues mira. Ah, mira, que hay plata, tío. Puesto la P que luego vuelvo, vale, niño. Por aquí estaré. Yo solo sé que mi RAM cuesta lo mismo que me costó en su día el PC entero. Escúchame, lo de la RAM es una, lo de la RAM es una locura lo que ha subido, ¿eh? Es que por eso, tú imagínate que ya se me hubiera roto el PC entero. ¿Ahora qué hago yo, tú? Es decir, ¿qué hago yo? Es decir, porque yo no me puedo. Es que ahora para pillarte un PC, digo normalito, ¿eh? Así en plan, como el que tengo yo ahora, ¿vale? Es decir, que su día era bueno, pero ahora pues simplemente es un PC, sí que está bien simplemente, ¿vale? Normal. Si de 0, de 1 a 10, si tuviera que valorarlo, pues no sé, más o menos sería en mi PC un 5 o ponle un 6 como máximo, ¿vale? Es decir, para yo aspirar a tener un 6 en un PC, ¿cuánto me tendría que gastar? Pues cerca de 1000 pavos con la subida de la memoria RAM, los discos duros y tener que meterle en una tarjeta gráfica, yo qué sé, vamos a ir por lo bajo, 300 euros por ahí. Eh, Salvando quizás los monitores, que los monitores los pongo yo. ¿Cuánto costaría un PC, ¿sabes? Más o menos, para aspirar más o menos a un 6 me refiero, ¿sabes? Con 32 gigas de RAM que tiene este PC y toda esa mierda, pues cerca de 1000 pavos. Cerca y sin cerca, vaya. Tampoco es que me haya puesto a mirar, pero vaya, creo que no voy muy desencaminado, vaya. Por eso digo que los 85 euros que va a salir al final la reparación del PC, bueno, pues estoy más jodido, evidentemente, pero bueno, estoy aliviado. Vale, 14 de 14. Vale, vamos a talar esto ya que estoy aquí. Yo solo sé que espérate, tienes que ir a por DDR4 porque la mía es de DDR5 y esa es la risa. La mía es un módulo de 32 gigas y cuando lo vi estaba rozando los 3K. Buah. Bueno, sí, claro, tendría que ir por lo de DDR4, sí, hombre, sí, ya. Sí, pero ya como que te toca un poco el cimbre, un poco hablando malamente, de que encima te gastas un dinero y tienes que ir a comprar cosas súper obsoletas, ¿sabes? Pero bueno, sí, es lo que toca y ya está. Es lo que hay, ¿sabes? Y me la compraron 25 euros, ¿eh? Es decir, cada tarjeta, es decir, cada memoria RAM dices. Pero tú qué tienes. Pero tu ordenador que tiene 32 gigas de RAM y solamente utilizas una memoria RAM. Es decir, solamente tienes puesto una sola memoria RAM. Pues tú sabes que es mejor tener dos de 16, ¿no? Me refiero por el tema de repartirse algo así, ¿sabes? No sé explicarlo muy bien, pero es mejor tener dos de 16. Lo sabes, ¿no? Me has como entendido, creo. Vaya, me refiero a tener dos, ¿sabes? Para el tema de, yo qué sé, de repartir, yo qué sé, toda esa mierda, ¿sabes? No sé muy bien cómo explicarlo. Sí, pero ten en cuenta que la gráfica tiene 6 gigas extras. Vale, pues no entiendo. ¿Y qué pasa con eso? Porque tenga 6 gigas extras la gráfica, pero la gráfica.
Yo tengo 48, que es el 1, pero mis pruebas mejoraban el 1% de FPS al menos. 48 GB de RAM. Es decir, que tú... 48 GB de RAM. Claro, tú tienes... Es decir, claro, vale. Tienes 3 de 16, ¿no? ¿Puede ser? ¿Nazco? Claro. Es decir, que tienes 2 de 16, 2 de 8. Vale. Y que tengas diferentes capacidades de RAM no es perjudicial. Pregunto, no... Si no tener todas de la misma capacidad, en plan de todas de 8, todas de 16, es decir, tenerlo de diferente capacidad no es perjudicial. Es decir, no que se te vaya a romper el PC, pero no... Que por cierto, de la gráfica es de DDR6. Que la carga se reparte. Que la carga se reparte. Bueno. Sí, pero toda la gráfica... Sí, pero Atena, toda la gráfica de por sí tienen gigas. Es decir, es verdad que la tuya tiene 6, pero sea más o menos, todas tienen su capacidad. Entonces estamos en las mismas, ¿sabes? Hice pruebas con 32 gigas y con 48 gigas y los FPS más eran similares, o un par de FPS menor. Pero las caídas eran menores, así que la media era superior. Vale, es decir que, vale. Lo he entendido. Vale, vale, vale. No, si los hercios son compatibles con placa. Pues yo tengo 4 de... Yo tengo 4 de 8. La mía tiene 4 de 8. Vale, creo... Ah, vale, aquí tengo que pillar los estándares, ¿no? Me va a ver, ¿no? No me ve. Mira, estas son cosas que no entiendo. Mira, estoy en su cara y no me ve. Y luego a lo mejor paso al lado de la montura de un tío que es decir, de un bicho que es azul. Y encima es azul, que quiere decir que tiene menos nivel que yo y me pega. Son cosas que no entiendo. A ver. La 1060 no tenía RAM propia, que es la que tuve en el otro PC. Y la 980 que tengo en el portátil ni tiene RAM tampoco. Mi tarjeta gráfica no sé si tiene... Bueno, no sé, a lo mejor me lo estoy inventando. No sé si tiene 2 o 3 gigas. No lo sé. Pero a mí me parece que toda la tarjeta gráfica tiene que tener RAM por cojones, ¿sabes? Sí, aunque sea menor de 1 giga, pero todas tienen RAM. Puede tener en cuenta que, es decir, es un complemento para que una tarjeta gráfica funcione, ¿sabes? Que le estás como mandando tareas al ejecutar cosas y tal. Entonces, tiene que tener RAM, que yo sepa. Bueno, exactamente, lo que dice Naco, excepto las que están integradas, exactamente. Pero si son físicas en plan que puedas quitar y poner, así en plan tal, que yo sepa, todas tienen. Por eso te digo, a Eterna. Que bueno, que de todas formas, con el pedazo de pino que tienes, te tienes que rayar por lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Pero simplemente digo que yo creo que tu PC se podría maximizar más si tuviera 2 de 16, ¿sabes? O ponerle otra de 32, también, claro. Lo que pasa que hoy en día 64 gigas de RAM es como... ¿para qué? ¿Sabes? Vale, vamos a matar a este porque este me va a molestar. Eh, la VRAM es una cosa y la RAM dedicada. Quería otra de 32, pero DDR5 igual me pego un tiro al pie. Sí, no, sí, está claro. Sí, sí, es que ahora se ha ido, ahora se ha ido por las nubes todo. Sí, sí, por eso. A ver, yo a las malas, es decir, yo a las malas que mi PC hubiera petado un plan a lo vasto, tendría que tirar de mi PC antiguo. Cuando digo antiguo, es antiguo de cojones. Pero es que sí. Y seguramente tiraría este juego. Es decir, podría con este juego perfectamente. Lo que pasa que, claro,
tengo un monitor que ya no es compatible con mi torre. Es decir, que a lo mejor sí que tendría que comprarle el cable o un adaptador o algo así. Ya eso ahí ya no lo sé. Ya me pilla. Pero ya no solamente eso, que ya quiera o no el stream, cuando vas un poco capado y tal, el stream ocupa, ¿sabes? Sí, yo ahora no lo noto porque, coño, con 32 gigas de RAM y tal, se puede decir que voy sobrado, y más con este juego. Pero claro, en un ordenador que creo que tengo 16 gigas, creo que tiene el antiguo, y a lo mejor ni eso, a lo mejor tengo 8, sí que voy jodido, ¿eh? No, de hecho creo que tengo 8, tío. Que bueno, que a las malas pillaría otro de 8 y ya está, ¿sabes? Pero... Tío, ¿qué le pasa? Que no lo puedo pegar, coño. Vale. Es que antiguamente las CPU y GPU tiraban de la RAM, pero ahora vienen con RAM propia, porque las potencias de ahora están por las nubes. Bueno, yo es que ya... Es decir, yo me pierdo. Es decir, ya... Es decir, yo he hablado un poquillo así de lo basiquillo que sé, ¿sabes? Que a lo mejor puedo estar equivocado, me habláis con más profundidad, ¿sabes? Que yo no hubiera entendido ni nada, ¿sabes? Pero sí que sé de toda la vida de que la memoria RAM, pues, si está dividida, por así decirlo, así compartimentada, que no me sé la palabra, en varios slots, pues es mejor, ¿sabes? Y luego tienes la misma cantidad, me refiero. Si yo, por ejemplo, tengo 32 también, ya independientemente de la potencia que tenga tu RAM y la mía, evidentemente, que la mía será menor. Pero claro, yo tengo cuatro memoria RAM de 8 gigas, que eso suma 32. Entonces eso hace mejor funcionamiento que en principio que la tuya. Lo que pasa es que a lo mejor la tuya hace mejor funcionamiento porque de tu 32 es superior, ¿sabes? Es una DDR5 a sé cuántos megahercios va, ¿sabes? Y toda esa mierda. Pero a eso me refería, vaya, que simplemente lo decía por decir, vaya. A ver si jubilan el cromo, oro, selenio y encuentran el superconductor que nos lleve al futuro. Sí, ¿eh? Dicen que el ser humano no está preparado para. Es decir, la tecnología avanza más rápido de lo que el ser humano eh, es capaz de amoldarse, ¿sabes? Así que bueno, vale. Vale, por aquí arriba ya he terminado. Ayer me rayé un huevo y ayer como me pilló cansadete y tal, ¿sabes? Dije, mira, esto lo hago mejor el próximo día, es decir, hoy. Y yo no sé qué coño ha pasado con la misión del caballo, tío. Que tenía que encontrar unos rastros o no me acuerdo qué era, pero no aparecía por ningún lado, tío. Era una cosa súper extraña, la verdad. A ver si ahora, yo qué sé, digo, coño, a lo mejor el juego se ha rayado, ¿sabes? Porque mira, ¿veis que tengo aquí 3 de 6? Pues supuestamente los 6 están en este círculo diminuto. Pues yo aquí pateando todo el círculo, tío, y no aparecía. Sí, eso fue el mundo de los 90 y 2000. Ahora las cosas están atascadas por culpa de los recursos. El serio, por ejemplo, es muy escaso en el mundo. Sí. No, pero yo me refiero, yo hablaba en un plano más general. Yo me refiero de las redes sociales, me refiero al tema de la IA. Es decir, es que parece que llevamos, por ejemplo, te voy a decir una tontería, con el WhatsApp toda la vida, pero que el WhatsApp lleva entre nosotros 15 años, ¿eh? Sí, el WhatsApp creo que empezó en el 2011, y si no 2011 empezó en el 2010. Lo que pasa es que se ha instaurado y le damos un uso tan a diario y todo que parece que lleva con nosotros desde que tenemos uso de razón y no es así, ¿sabes? Y eso está frenando y si encima la IA ahora se llama parte de la potencia, los precios y la inflación está frenando el desarrollo. Pues mira, pues yo sinceramente
Me alegro, ¿sabes? Todo lo que sea. Porque está avanzando demasiado rápido la cosa, creo yo. En 2 años podemos fabricar nuestras propias películas. Voy a hacer una película del Señor del Anillo, del juego. Ponía. Estaría guapo, en verdad, ¿eh? Vale, vamos a... Vale, ya que estoy aquí, vamos a minar esto también. Entonces, a todo esto, ahora Atena, a lo de antes, que decir que ya no tiene nada que ver con esto, es decir, has subido tu personaje del 120 al 140 y luego un personaje desde 0 hasta el 50, es decir, increíble, ¿no? WhatsApp es más viejo que WhatsApp, Link o Kakao tal, igual, pero alguien vio esos apps y hizo una versión más cutre y la llamó WhatsApp. Pues mira, yo con el WhatsApp sí que me suena, la verdad, pero es que yo nunca he utilizado. Yo siempre he sido muy antiguo para estas cosas, ¿sabes? Para el tema de tal, ¿sabes? Siempre he sido muy. Muy. Vaya que no. Yo no he sido de los primeros y tal, ¿sabes? En probar cosas cuando sale algo y tal. De hecho, yo no tengo ni Instagram, ¿sabes? Yo no tengo Instagram. No me matéis, ¿vale? Pero yo no tengo Instagram. Vale, espérate, vamos a ir por acá. China compró MySpace y Yahoo y la transformó en QQ y WhatsApp. Ah, no lo sabía. Vale, mira, aquí está lo de. Vale, aquí está. Lugar de pasto. Ah, mira, aquí está. Ahora sí sale. Bien, coño, bien. Vale, y tengo que matar a esto. Vale. Vamos a pillar el nuevo tier de madera, ya que estamos aquí. Los que vendieron MySpace decían que eso no tenía futuro, y mira ahora. Coño, es que. Pues el que pensó eso es retrasado, con el perdón de la palabra. Vale, ahora me indican las otras dos. Gracias a Dios. Vale, aquí está el lugar de pasto. Y lugar de pasto, mira. Me voy a picar ahí, coño. Vale, vamos a matarlo. Escúchame. ¡Se cura! Ah, me piro de aquí, Ah, me piro aquí, me piro aquí. Tía, ¿qué cojones? Aguanta la poti, aguanta la poti, aguanta la poti. No tiene que haber aguantado la poti, tío. ¡Ay, Dios mío! Es que como voy regular de potis, digo, no me voy a tomar la poti. Pero me la tenía que haber tomado. Vale, vamos a. Creía que con la curita, con el bufillo ese que tenía de la cura y tal, aguantaba. Sí, te fundía la fuente de nuevo, sí, desde luego. Escúchame, pues entonces alternaba ya y qué bien, ¿no? Es decir, le has pegado una viciada importante, ¿no? Seguramente te habrás, después de tanto tiempo sin jugar, habrás recordado muchas cosas, ¿no? Imagino, ¿no?
Pues has hecho más en 3 o 4 días o en una semana que yo casi en 3 meses, ¿sabes? Porque me lo estoy tomando con una tranquilidad y tal, que no veas. Que una de las cosas que más me gusta de este juego, aparte de que puedes poner dificultad al juego, es la inmersión que tiene, ¿sabes? Tiene una inmersión espectacular. Entonces, no sé, te tengo mucho y... Pero he usado el evento de aniversario y lo modificaré de experiencia para subir a toda mecha. Bueno, sí, pero aún así... Está... Espérate. Pero aún así ha subido un huevo, ¿eh? Y no sé cuánto te daba ese bonus de experiencia, pero igualmente. Vale, aquí hay una fogata que yo podría hacer. mm, Vale, está muy cerca en verdad de aquí, así que no merece la pena. Vale, encuentra el Record Gate. Vale, y eso está over no sé qué. Vale, vamos a entregar primero, por si me mandan luego ir para allá, ¿sabes? Pues hago más misiones en camino y ya está. Cuando no me has visto estos días, a Etena te habrá extrañado, ¿no? En plan, a este le ha pasado algo, ¿no? O a saber, ¿no? Claro, es que encima con la gente que se lo puede decir, claro, como éramos poquitos, que éramos creo que en ese momento 6 o así personas, no se pudieron enterar mucha gente de lo que me pasó, evidentemente. 4 niveles por día con las misiones del Pony Pisador. Allí hay como unas escaramuzas, hacer todas y luego entregaba todas con una bonificación del 100% de experiencia. Hostia. Vale. Vamos a entregar esta. Greetings to you. 5310 de experiencia. Lo mismo ahora. ¿Y tú para qué vas a dar agilidad, no? Me gustaría que dieras agilidad, macho. Vale. Esto por aquí. Bueno, 4 niveles por día. Si en verdad tienes el bonificador y tal, no es tanto. Pero es que me sonaba que tú prácticamente, es decir, estabas a cero, ¿sabes? Es decir, tendrías los personajes súper bajo de level. Entonces, cuando me has dicho level 50, pues más o menos me he imaginado que estabas al principio, básicamente. Sí, algo así como level 15 o 20, más o menos. Sí, bueno, como me he estado conectando tarde, no te veía. Yo tengo que entregar más, ¿no? No, vale. Vámonos por aquí. Bueno, por suerte, menos mal que se ha solucionado. Y ya estoy nuevamente, como he dicho antes, tengo el PC operativo, crucemos dedos y espero que el próximo problema que tenga el PC pues, sea en un futuro lejano, ¿sabes? Y ya está. Vale, vamos por aquí. Otra de miel. No, 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 me he equivocado. Eh, Vale. No tenía que matarlo, pero bueno. Y creía que tenía que entregar por aquí. No, mira, está cerca, en verdad.
Ayer que encima mi stream a Eterna fue más cortito, ¿sabes? Ayer estaba cansaete y, y normalmente suelo echar más horas de stream, pero ayer eché unas algo menos de 3 horas y media y dije, buf, no puedo más, ¿sabes? Estaba súper cansado. Vale. Esta es la nueva, ¿no? Esta es la nueva también. A mí, a ver, si me cambias la fuente de alimentación, también que estoy de que me constituye el sistema inmunitario hasta el moño, con dolor todos los días. Sí, ok, es verdad, no te he preguntado, ¿qué tal estás? Más o menos estás medio ok, ¿no? Imagino, ¿no? Dentro de lo malo me refiero. Porque si has estado jugando y tal, ¿no? Más o menos es llevable, ¿no? Luego muchas veces me gusta preguntar porque, yo qué sé, tampoco te quiero recordar el tema ni nada, ¿sabes? Ni que que pienses en eso y eso. Ayer estaba mejor que hoy. Bueno, hostia, tengo la durabilidad de las herramientas jodida, ¿eh? La verdad. No me pegues, no me pegues, no me pegues. Déjame que tale esto. Déjame que tale esto. Y eso. Hoy me he salido de la cama porque quería jugar un juego nuevo que salía, pero que igual ni eso. Sí, ¿qué juego? Yo es que en juego no estoy puesto, ¿eh? Ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué juego? ¿De este estilo y tal o otro género que no tiene nada que ver? ¡Oh! Se apagaron las luces. Espérate. Tengo yo el cable. Un momento que me he quedado sin luz. Ya estoy ahora aquí, espérate, voy a bordear, ¿eh? La cosa es que, claro, voy a estar conectado a directamente. No puedo estoy el cabezal, tío, de... Aquí está, ya está. Vale, todo esto. Aquí. Y digo, coño, me quedo corto de cables. Listo, calisto. Ay, Dios mío. Es que como esto es... todos estos días, hoy he hecho un poquito de tareas de PC, por así decirlo. Es decir, como he dicho... Ya está, ya estoy.
Como he dicho antes, el móvil hacía función de PC y al menos me podía poner algunas series, ¿sabes? Es decir, series que veo y eso, de pelis y esas mierdas. Entonces, claro, me lo he puesto, me la puse en la regleta para luego verlo en la cama, ¿sabes? Que el cable llegue así con facilidad. Y entonces, claro, ahora desde la regleta hasta aquí no llega bien. Entonces estaba el cable por aquí en medio y no veo, un follón. Así que nada, a ver. Mi peluche. Espérate, pero que igual ni eso. Mi peluche y mi camita, que tengo un peluche que le llena una cosita de agua tibia o fría, según para aliviarme un poco de dolor y eso, no. Ah, hostia, pues guay, coño. Si tienes ahí por lo menos así los truquillos y tal para aliviarte, eso está bien, joder. Que menos. El juego es un RPG online relajadito, se llama Farevar. Ah, sí, lo estaba siguiendo también. Hostia, pues yo no tengo ni pajorita idea. Ah, por cierto, hablando de Farevar, es decir, hablando de vi el que me dijiste, el Drag Anton ese, Natco. Lo vi. Vi por lo menos un short, me refiero. ¿Sabes? Vi al menos un short. Me lo esperaba como de otra forma, ¿sabes? Así un poco más. No sé, que tampoco valorar una cosa. Es decir, mi primera impresión fue muy obsoleta, ¿sabes? Y muy, yo qué sé. Pero bueno, es que vi un vídeo, lo que te digo, de 15 segundos el short, ¿sabes? Y luego se ve como le lanzó una piedra a uno y lo aplasta, ¿sabes? Me hizo gracia. Le lanzaron como una especie de roca gigante o una pisada, no me acuerdo qué vio. Y me hizo gracia porque iba con un grupo y murió, ¿sabes? Dragato jugué a la primera beta y me encantó, aunque la gente se quejaba todo el rato. A ver qué tal los cambios, que a veces hacerle caso a la gente estropea los juegos. Sí, eso es verdad. Vale, esto listo calisto. Vale, ya que estoy aquí a mitad de camino, vamos a hacer la misión de la parte esta naranja. Espérate, voy a mirar antes una cosa. Me gusta mirarla un momento. Vale. ¿En serio? Pero, vale. Esto por aquí y esto por aquí. Vale, ya estoy. A ver, cambiaron el movimiento, aunque yo me había acostumbrado porque era tipo tibia y mejoraron la hitbox de las habilidades. Eso dicen. Pues hablando ahora que lo pienso de MMO, ahora que caigo, y se me ha olvidado siempre comentarlo. ¿Sabéis el MMO que probé yo antes de jugar a este juego? Es decir, un par de meses antes y tal. Bueno, aparte del Rift, que alguna vez lo he mencionado. Porque recuperé mi cuenta y por nostalgia estuve un par de semanitas jugando y tal. Era un juego que está gratis, o que yo sepa está gratis y gratis, de Steam, que se llama Dream List, algo así, o Dream Mist, puede ser, ¿os suena? Lo creó un tío es decir, lo creó solamente un tío, macho. Y cuando salía un problema del juego, el tío solo lo arregló, macho. Es decir, una cosa que muchas veces juegos, cuando salen, yo qué sé, se tiran horas de mantenimiento y todo y tal, tío. El tío a lo mejor, pues decías, mira, tengo que reiniciar, no sé cómo tal. Tardaba 10-15 minutos máximo y lo arreglaba, tío. Y me pareció que dentro de lo que cabe, por haber sido un juego creado por solamente una persona, que es que me parece una locura, pues la verdad que me sorprendió. Y luego el juego estaba, dentro de lo que cabe, interesante, ¿sabes? Me quiere sonar algo. Espérate, voy a mirar exactamente el nombre porque a lo mejor todavía por aquí lo tengo instalado.
Dread Miss se llama. Sí, lo voy a poner por aquí por el chat. Se llama así. Dread Miss. Así se llama. Y la verdad que tuvo tan buena bienvenida que claro, el pobre no lo tenía como preparado para que abarcara a tantas personas. Pero ¿qué hizo? Abrió así de repente como el Layers, ¿sabes? Y tú imagínate, es decir, que el juego esté petando y no sé, le sacaba soluciones en 0, que a lo mejor es muy simple, ¿sabes? Pero yo qué sé. Me parece un meritazo que para haberlo hecho solamente un tío. No sé, tío. Lo vi que aportaba soluciones rápidas, mucho más rápido que en otros juegos, tío, que tienen un equipo detrás y eso. Entonces, para mí, eso me parece de alabar, ¿sabes? Vale. Me sale que encuentre no sé qué. Nivel 52. Vale, tengo que matar a estos. Vale, tengo que matar a estos. Los del NCSoft le dio un ultimátum y el tipo dijo que lo cambiarían, si no se venía a demanda. Pero, ¿de qué hablas? Pero no hablas del juego que yo te digo, ¿no? Y el juego que yo te digo es 2D. ¿Es del juego que yo te digo? No, yo ya me perdí, ¿sabes? Lo jugué. Es verdad que lo caté un par de días o así con Nacho, nos reímos un rato y ya está, ¿sabes? Y carpetazo. Pero la verdad que bien. Sí, que no efectos los sonidos, habilidades y imágenes del Ion. Pero el Ion es 3D, ¿no? Yo estoy loco. El Ion no es 3D. No sé, yo que no entiendo, ¿eh? Que a lo mejor estoy diciendo gilipolleces, así que no me hagáis mucho caso. Pues la verdad que nos pegamos unas buenas risas ahí, ¿sabes? Yo era... ¿Qué clase era yo, tío? No me acuerdo qué clase era. Creo que me hice 2, pero solamente subí uno un poquito, vaya. No hice gran cosa, la verdad. Creo que llegué hasta el level 20 o casi el 20 o así. Y el nivel máximo era 25. Por lo menos cuando lo empezamos, vaya. Ya luego no sé si el tío le metió parches y tal. Y entonces al final, ¿en qué han quedado la cosa, tú? ¿El tío lo cambió? ¿Chapó el juego o qué pasó? Tío, pues qué palo, tío. Los iconos de las habilidades, las estatuas de PT de la John las hizo Pise y las metió en perspectiva en el juego. Los sonidos de habilidades, potis y música. Vale. Los iconos de las armaduras y armas también son de la John. Ah, ¿sí? Ah, vale, vale. Yo es que la John lo he jugado entre 0 y casi nada, vaya. Entonces no me acordaría. Venga, tío. Vale, vamos a matar a esto también. Y entonces la cosa en que ha quedado al final, ¿el tío ha hecho para el juego o qué? Es que me sale en rojo, ¿eh? Vaya puta locura, tío. Vale. También esa cosa rápido, es lo de menos. Supongo que lo cambiaría, sí, claro. Necesito vería que ni es una empresa y le dio un ultimátum para que sacara todo eso del juego, lo demandarían a él directamente. Y eso es peor que te demanden una empresa. Que para el caso es lo mismo. Vale, vale, vale. Vale, vamos a coger esto. Steam durante unos días lo sacó de la tienda, pero los que tenían el juego instalado aún podían jugar. Ah, él tuvo una muy buena bienvenida, ¿eh?
Y yo me acuerdo que por server entraban. Sí, por así por layer entraban como. No sé. 30 personas, ¿puede ser? 30 personas. Y al final el tío acabó abriendo, no sé si eran 40 o 50 layers. O sea, que es decir, para un juego que. Es decir, que te jueguen ese juego casi 1000 personas, cuidado, Pesado, sí, ¿verdad? Que siempre aparece uno, Siempre aparece un bot de esto para decir cosas de esas, ¿sabes? Vale, vamos a seguir matando a estos. Vamos a matar a este. Vale, vamos a este. Ya este mete, Cuidado que este mete. Vale, hay que matar a este también. El Lost Ark anda ahora en medias de 2000, así que 1000 está muy bien. Sí, es que es lo que te digo, me acuerdo yo que el tío pues abrió, empezó abriendo como 20, 30 layers, pero es que seguía llenándose y cada vez ampliaba más y no sé si llegó, por lo menos, es decir, los días que yo estuve, pues por lo menos 40. Entonces, claro, si te entran 30 como tope por layer y había mínimo 40, pues más de 1000 personas, porque estaban prácticamente todos llenos, a falta de uno o dos por completarse en cada una de ellas, ¿sabes? Me parece una bestialidad, ¿sabes? Vale, esto hay que matarlo. Sí. Sí, pero esa clase de juego está bien. Y ahora con su modo solo está muy bien. Kira, tiene 6K. No sé qué me dijeron otro día de 2K. Bueno, te ahora rachas, es el Naco. Tendrá rachas el Ozark. El Ozark sí que me han dicho que es muy pay to win, tío. No sé cuánto de cierto es. Es un juego que siempre he tenido ahí como en plan lo pruebo, no lo pruebo y tal, pero al final nunca lo he probado, macho. Pero nada, Porque siempre como cuando me dicen eso, de que es en plan pay to win así, ¿sabes? No es pay to fast, sino más bien pay to win, se me quitan las ganas. Yo lo jugué 34 horas, pero ocupa 133 gigas. ¿Qué dices? Me parece una barbaridad. Eso sí, el combate me gustaba. ¿Me dices, tío? ¿133 gigas? Pero si eso no lo ocupa. Bueno, el WoW está cerca, pero creo que no lo ocupa ni el WoW. Y es 3D. Y eso no es ni 3D siquiera. ¿Qué cojones? Vale, vamos a ir por aquí. Pues me parece una barbaridad, pero bueno, si al final el juego lo merece, mientras que tenga el disco duro de sobra, pues ya está, ¿sabes? Y el juego vaya bien, es lo que importa. El, el Helldivers 2 le pasó igual hasta que sacaron un parche y lo bajaron a 20. Es por vagancia, diría. ¿Sí o qué? Tú sabes de que no se me quitan las ganas de comerme dos sauce muy mal, así que ahora vuelvo. Bien, bien, dale caña, eterna. Vale, llevo 5 de 12. Tío, no he pillado ninguno de estos, De los Won y esa mierda. Vale, esto hay que pillar.
Vale, no tengo... No tengo espacio. Qué raro, ¿no? Por aquí. La democracia dominará la galaxia. Oye, pero ¿cómo se puede bajar? Bueno, no sé, tendrán su de eso, pero ¿se puede bajar un juego tan vasto de capacidad así como así, tan rápido y tan fácil? Y luego esa es la cosa, si tú tienes ya instalado un juego, imagínate el Osar que tú has dicho, 133 gigas, y ahora tú imagínate que se ponen a ello y lo bajan a 30. Pero claro, si tú no... Si tú no te das cuenta y tal de que le han bajado de capacidad, tú sigues con tus 133 gigas, ¿no? Que te ocupa, ¿no? O es que te meten un parche y entonces ya lo haces solo todo. Claro, claro, actualizando, ¿no? Vale, vale, vale. Claro, como si fuera un parche. Vale, vale, vale. Vaya, es que son preguntas estúpidas, pero es que como no tengo ni pajolita idea, más o menos lo intuyo, ¿sabes? Pero no me gusta dar las cosas por hecho. Exactamente, ¿verdad? ¿Recuerdas aquello que te dije que hoy en día salen los juegos sin optimizar? Pues eso lo demuestra. Fíjate que Black Desert teniendo más texturas y tal ocupa 90, es verdad. Y el Black Desert por gráficos y tal debería de ocupar bastante, la verdad. Y sin embargo no ocupa tanto, es decir, ocupa más o menos un MMO normal. Vale, vamos a... por aquí. Y me sale una marca roja ahora que lo veo. No me había dado cuenta hasta ahora. Y la marca roja es... Vale, es lo mismo. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Vale, 9 de 12. Diez de 12. Pero bueno, al final, Natco, es decir, según lo que tú comentas, le echaste 30 y pico horas al juego, te gustaron cosas y tal, pero no te terminó de enganchar, ¿no? Es decir, que al final no te terminó de convencer el juego, ¿no? Visto lo visto, ¿no? Porque 34 horas lo considero un tiempo razonable para... Es decir, suficiente más o menos para valorar si te gusta un juego o no, ¿sabes? Si continuar o no. Exacto, sí, no me enganchó lo suficiente. Claro, claro, ¿ves? ¿Sabéis a todo esto cuánto ocupa este juego? Yo ya lo he olvidado. Este juego, ¿en cuánto ronda? ¿En 100 gigas por ahí puede ser? Yo en este juego llevo más de... Creo que llevo ya más de 350 horas, ¿eh? Porque yo miro las horas streameadas y luego habría que añadirle también más los momentos que me quedo, como por ejemplo anoche cuando quité el juego, que luego conecté al ratillo y me puse a fecar a subir profesión y tal, que quería aprovechar el bufo, que mira, por suerte hice bien porque la han quitado, ¿sabes? Sí, 36 gigas nada más ocupa el lot. Hostia, voy, yo no. Hostia, voy. Pues no recordaba que ocupaba tampoco, ¿eh? Coño, el WoW también tiene sus años, Natco, y el WoW, que yo sepa, de 120 o 100 gigas no baja, ¿eh? También es verdad que a lo mejor nosotros, como no tenemos más allá del 95, aunque sí que podemos ir, me parece, a los territorios, pero como no tenemos el contenido de las misiones, los vídeos y tal,
Porque no tenemos los packs comprados, a lo mejor por eso también que, ¿sabes? Eso influirá también algo, supongo. No tiene nada que ver, ¿no? me lo he inventado, ¿no? Vale, vale, vale. Pues llevo 36 gigas, teniendo en cuenta que el juego es de 2007 y el WoW de 2004 y ocupa una tercera parte de lo que ocupa el WoW, una cuarta parte de lo que ocupa el WoW, me parece bastante, la verdad. Bastante poco, me refiero. Lo tienes para poder ver gente con cosas de hasta nivel 160. ¿El qué? No entiendo eso. Vale, estos bichos no los tengo que matar ya. Tengo que matar a los... A los Lizard. Que tienes la info, sí, pero nosotros no tenemos desbloqueado, es decir, toda la información de misiones, ni vídeos, ni nada de eso, ¿no? Supongo que eso ocupará gigas, ¿no? Es decir, una vez que tú compras un pack, aunque tú puedas acceder al terreno, porque me parece que sí que puedes acceder al terreno, es decir, ahí a las expansiones presencialmente a los territorios, pero tú no puedes coger ninguna misión porque no están activadas, porque no tienes las expansiones compradas, no sé si me entiendes. Entonces, claro, al no tener eso comprado, supongo que mi juego ocupará menos que el de otra persona, ¿no? Si eso está descargado ya, si no, al comprarlo debería de salir descargado. Da igual, está en tu juego igual. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Al final estáis puestos vosotros ahí en PCs y esas mierdas, ¿eh? Me di cuenta, ¿eh? Yo justito, vaya. Vale, tengo que matar. Porque si no, no podía haber gente de más de 120 ítems. Vale. Tiene sentido, sí. Sí, tienes como la información, pero no desbloqueada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo el título de primero MMO me lo saqué hace... hace años. Sí, claro, pero es que mi primer MMO, por ejemplo, claro, fue el mío fue el WoW. Sí, eso tiene la info, pero no la tienes accesible. Claro, el mío, por ejemplo, fue el WoW. Entonces, claro, yo en el WoW siempre iba al día. Si tú querías jugar tu y tal, tenías que pillarte la expansión, o si no te quedabas atrás y no tenía sentido jugar al juego, ¿sabes? Entonces, claro, yo no he jugado a la que yo pienso a juegos. Es decir, luego no sé, sin juego que estoy pensando, el Riff y esa mierda, como eran contenido gratuito en principio, ¿sabes? Más de lo mismo. ¿Sabes? No he jugado juegos así ahora que yo lo piense. El Rune of Magic, más de lo mismo. El Archade, más de lo mismo. El Black Desert, que lo pienso, más de lo mismo. Eh... Tengo la edición física, mi hermano creo que también la tiene. Si Nachito estuviera aquí, ¿sabes? Nachito siempre ha odiado ese juego. Pero ese juego era un juegazo, en verdad. Lo que pasa es verdad que el apartado de PvP echaba peste. Bueno, tanta peste que como que no había, vaya, básicamente, era una mierda. Pero lo que era el PvE estaba muy bien, tío. Me acuerdo el CS de nivel 65 creo que era el payaso, creo, ¿no? O algo así de circo y esas mierdas. Y yo qué sé, tío, está guay. Yo me quedé en el nivel 70 creo que fue, ¿no? Es decir, cuando jugaba en ese entonces, creo que la expansión del Rune iba por el 70 o 72. O 72 puede ser. Sí, yo al principio cuando yo jugaba el juego tenía lo de los... Más o menos era sin pagar se podía, que ibas a una especie de NPC y más o menos todos los días o una vez a la semana conseguías unas ciertas cosillas. Entonces podías equiparte y meterle los stats, eso, ¿sabes? Con las piedrecitas, las gemas, todo rollo y tal.
Pero no sé qué luego pasó, que creo que lo aumentaron de precio, cambiaron algo que la verdad que lo reventaron. Lo terminaron de reventar. Y entonces pues nada. Vale, aquí hay un Lizard de eso. Aquí hay dos. No me lo creo. 11. Buah, yo no me acuerdo. ¿Yo era Rogue? Lo que pasa que era... Ah, sí, era Rogue Hunter creo que era. Rogue Hunter creo que era. Luego tenía... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Era Rogue Hunter con uno. Luego creo que tenía una especie de mago sacerdote. Que eso me parecía la hostia, tío. Es que la mezcla, esa es la primera vez que yo viví, tío, y me encantaba. Creo que era mago sacerdote con otro. O no, o mago Hunter también. El mago Hunter también era poderoso. Sí, creo que también era mago Hunter, es decir, mago Hunter también. Y luego, ¿qué más? Y bueno, mi principal era el Rogue, como he dicho. Mi principal era el Rogue, con diferencia. Y... Y ya no me acuerdo. Luego creo que me hice un brujo, creo. Y ya estoy echando mucha memoria. Estoy hablando de una cosa de hace perfectamente 15 años o rozando los 15 años, ¿sabes? Vale, me queda uno, tío. ¿No? No, me quedan dos. Y la verdad que el juego ese me parecía la polla. Lo que pasa que, claro, había poca gente jugando. Menos mal que yo estaba en un gremio que sí que hacían cosillas y tal de vez en cuando, al menos. También estaba la mazmorra esta de las arañas, ¿puede ser? O de las hormigas. Luego estaba Black Temple, creo que era, ¿no? Algo de templo, algo así era. Era de level 60, creo que era. Que era súper difícil. Luego estaban las categorías estas de si bronce, plata, oro, algo de eso. Yo qué sé, tío. Yo en verdad en ese juego, tío, como era que tenía poco ratillo y tal, y me daba coraje pagar una mensualidad del WoW para luego jugar muy poco. Entonces, entre que eso y que busqué ese juego para también que mi hermano tenía el mono de MMO y era muy chico y mi madre por aquel entonces, pues evidentemente no se iba a gastar un pastón en juegos y una mensualidad, pues entonces yo le busqué uno gratuito, ¿sabes? Y por eso descubrí el juego. Y al final, pues yo jugando con él, pues también me gustó. Y al final, pues me terminé, entre comillas, viciando a ese juego también. Tenía cosas guapas que el World no tenía, ¿verdad? Sí, pues es que eso, como el housing. Yo más que nada, tío, la mezcla, tío. Me parecía la hostia, tío, que dependiendo de la mezcla de personajes tuvieras habilidades de sacerdote siendo mago, tío. Yo, no encuentro ninguno, tío. No sé qué está pasando. Así que eso, como comentaba, me parecía eso la polla, ¿sabes? En plan de... No sé, es que ya tengo un recuerdo tan vago, tan ahí, ¿sabes? Pero era en plan... No sé, que un mago... Claro, yo venía del WoW y era un mago, me pudiera curar o me pudiera echar creo que escudito o cosas así, ¿sabes? De sacerdote o de clérigo y toda esa mierda, tío. Digo, hostia, tío, pero qué guapo. Y con el rogue más de lo mismo, que pudiera, no sé, tener mezcla ahí de... Y pegar con el Hunter y, o, ¿sabes? O algo así. Que no me acuerdo si era Hunter la segunda clase del rogue. Entonces... El Perfect World me encantaba también, que salió el seguido en español y duró 2 días. ¿Sí o qué? Perfect World, yo Perfect World no lo he probado, la verdad. Mira, aquí hay uno por fin, coño. ¿Qué está pasando con estos bichos, tío? Pues mira, el Perfect World yo... no. Un juego que estuve a punto de probar fuera era el... Que siempre ha habido muchos momentos cuando digo, venga, voy a empezar a jugar un MMO. No sé qué. Digo, a ver, ¿cuál es así en la lista así que esté bien y que ¿sabe? Y que no quiera gastar pasta, ¿sabes? Básicamente. Y siempre era también el Neverwinter, tío. Muchas veces se me salía en la lista el Neverwinter. Pero al final ha sido un juego que nunca, la verdad que nunca he probado. Pero bueno, al final, si sigue todavía ahí
rindiendo, aunque sea con números bajos, no puede ser tan malo, ¿no? ¿Cuál? El Nazco, ojito de segundo pase con amigo. ¿El Neverwinter dices? Voy a tirar esto, tío. Un momento. Hostia. Os- Conocimiento. ¿Qué puedo tirar, tío? Tengo mucha mierda, tío. Tengo esto a tope siempre. Voy a tirar esto. Realmente sí, que estábamos bailando desnudos mientras empezamos y apareció un bardo y empezó a tocar el despacito. ¿Qué dice? Y luego nos seguía tocando a todas las dungeons. Tantos MMO que salen y que cierran y luego juegos que están incluso con menos jugadores siguen ahí 20 años. Sí, exactamente, Atena, eso es lo que yo me refiero. Street Performance se llamaba. Luego con el cambio de server le perdimos la pista. Hostia, tío. Vale, yo por fin he terminado aquí. En este sitio. Que ya era hora, coño. Esa es la cosa, esa es la clave. No, pero he probado el Secret World, no sé ni cuál es ahora mismo. Eterna. ¿Ese es otro MMO? ¿Sí? Secret World. ¿Y de qué año es? Hostia, no me suena nada ahora mismo, ¿eh? No me considero un tío que esté superpuesto en los MMO, pero como he catado varios, más o menos sí que puedo decir que es el género que me siento más cómodo en cuanto a conocimiento, ¿sabes? Para hablar con conocimientos un poco, ¿sabes? Pero ahora mismo no sé, no caigo, la verdad. Vale, vamos a mirar esto. Ah, 2017 salió en Steam. Pues ni idea, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? ¿Que murió, no? ¿O qué? ¿Murió o sigue para adelante o qué ha pasado? Eh... Esto fuera. Pero pone que es de 2010. Sigue ahí, sigue. Pero tiene launcher propio, yo lo tengo ahí. Claro, es lo mismo que el otro. El otro salió en el 2007, pero en Steam está desde bastante años después. O eso tengo yo entendido. Igual es un lanzamiento cuando lo pusieron en Steam. Secret World. Secret World Legends le dejaron cosas. ¿Y qué? ¿Estaba chulo? ¿Y gráficamente y eso es estilo como este juego? ¿O es un 2D o cómo va? Sí. Bueno, sí, la clase tiene que tenerlo como todo me imagino, claro. Pero me refiero a que se ve como este juego o se ve como estilo Los Ark o algo así. Hay un tanque que van con escopeta. Buena idea, sé que ahora mismo, tío, a lo mejor Nachito sí que le suena, tío, pero yo no.
Y otro juego que creo que tenía buen potencial y al final se fue a la mierda para mí fue el Archade, tío. Cuando el Archade salió, yo creo que era un juego que es verdad que no fue mi preferido, pero macho, fue el primer juego que yo empecé a confeccionar melodías para tocar en instrumentos, ¿sabes? Me acuerdo yo que por aquel entonces me bajaba un programita y como yo entiendo una chispita de así de música y tal, sabía dónde tenía que ir la marca, tío, y me confeccionaba las partituras así en plan de Linkin Park y toda esa mierda, ¿sabes? My heart cannot sing to Bueno, y no hablo de la música porque fuera lo mejor, pero prefiero que una de las cosas que me llamó la atención, evidentemente, porque el juego tenía gráficamente también estaba bastante bien. Luego el sistema de luchas y eso también me parecía un poquillo por aquel entonces revolucionario. No sé. La verdad que tenía cosas buenas, tío, pero no sé qué pasó. No sé si fue por el tema del Apex, la economía del juego. No lo entiendo, pero la verdad que murió. A mí me mola eso. En Black Desert hace tiempo me tiene instrumento y puedes tocar canciones. ¿Sí o qué? Creo que a lo mejor Nachito me lo ha comentado. Eso. Que le ha metido porque él de vez en cuando me hablaba de Black Desert. Y seguramente eso me lo ha comentado. Mira, aquí está el buzón, coño. Estoy aquí dando vueltas como un pato mareado. Vale, vamos a entregarle cositas porque tengo aquí esto. Que. Vale. Vale, aquí de coger. Vale, tengo aquí las órdenes. Vale, vamos a empezar con el herrero y armero. Wolfem. Espérate un momento, que ahora te leo, Eterna. Creo que ha escrito algo. Vale, un momento, esto por aquí. Esto también. Esto también. Esto también. Y... Vale, esto ya lo había puesto. Y creo que ya está, ¿no? Sí. A ver qué dices, pero básicamente es un MMO que está basado en nuestro mundo. Puedes... decir, básicamente es un MMO que está basado en nuestro mundo. Puedes viajar a Corea, Londres, Japón y todo, pero cercana al presente de la época. El mundo se rompió y criaturas empezaron a... ¿Qué dices? ¿Ese es ese que World? ¿En serio? Oye, pues esa descripción me ha molado muchísimo, tío. ¿Verdad? Es tal cual como lo dices. Y basado en el mundo real. ¿Pero qué cojones? Hostia, pues eso mola un huevo. Vale, vamos a ir a un vendor. Vale, el vendor voy a utilizar esto. A ver si no me desplazo. Y a vender las potis de energía. Que esa nunca la utilizo. Y así gano otro espacio más. Vale, tú fuera. Sí, yo tengo una pistolera, por eso hay clases que usan arma de juego. Y por curiosidad, y más o menos cuánta gente hay por server y eso. ¿Y hay comunidad española y eso? Que va, ¿no? Vale, vamos a coger esto, que es una misión. Vale. Y vamos a coger la caca y vamos a venderla. La caquita fuera. A ver, esto por aquí. Espérate. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Sí, yo tengo una pistola, pero por eso hay clases que usan armas de fuego. Pero también hay magias, ya que algunos lograron poderes debidos a las energías místicas y espirituales. No sé si hay comunidad ahora mismo. Y es gratuito, supongo, ¿no? El juego, ¿no? Vaya, me imagino. Es un juego que sigue activo y muy en silencio.
Supongo que su nicho le da vida. Sí, es free. Hostia, tío. ¿Y se puede más o menos jugar, es decir, gratis sin tener que pagar para estar más o menos al día? ¿O es necesario pagar para... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Es muy pay to win o qué? Vale, ahora vamos a coger... Bueno, esto en verdad, porque yo cocinero paso. Cojo esto. Cojo esto. Y esto. Y ya está. Y lo demás... No, tiene una chorrera de cosmético. Es decir, que se gana entonces más o menos la... Es decir, se mantiene el juego a base de cosmético, ¿no? Vale, vale, vale. Pues eso es lo suyo. Vale, 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 vale. Vamos a enviarle, ya que estamos aquí a Wolfen. Vamos a enviarle el recipe este, que es importante. Y... Vale. Y a Brocky. Vamos a enviarle esto. Vamos a enviarle esto. Vamos a enviarle esto. Vamos a enviarle esto. Y creo que hay más cosas, ¿no? Sí, esto también. Y... Y ya está. Vale. Para llevar a tu rubia a Fusion. Yo porque no tuve con quién jugarlo, pero es un jugardo por la temática que tiene. ¿Sí o qué? ¿Y el lore está guapo y eso o qué? Hostia, pues yo qué sé. Pues mira, igual que hice ayer con que esto Nazco me dijo el juego este del Dracantos y me dio curiosidad para ver un vídeo aunque sea, con el Secret World haré lo mismo. Y gráficamente, ¿a qué juego se parece? Si tuvieras que decir así un juego gráficamente que se pareciera a otro MMO, ¿cuál me dirías? Vale, vamos a ir a la marca roja. Espérate. Vale. Vale, ayuda a Ruidilier. Vale. Además, las mazmorras son cosas serias. Pues, ¿cosas serias o seria dices? Fue un problema porque no encontraba con quién. Uf, no sé, tengo algo en mente. Son cosas serias. Fue un problema porque no encontraba con quién. Vale. Vale, 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 vale. Vale, dice que te ayude a ti, vale. ¿Y cómo te ayudo? Viaja al norte. Vale, tengo que ir. Hostia, no he reparado, tío. Voy a ir un momento. Voy a reparar, ¿no? Si voy a un momento a reparar, macho. Estoy aquí al lado. Porque me voy a encontrar muchas minas y tal y no voy a poder cogerlas. Que se me ha roto ya una, tío. Me he apurado demasiado. Pero por alguna razón me recuerda a juegos como Chinatown, Yakuza, Mafia. Entonces es así muy cartoon, ¿no? Sí, esos juegos me suenan que son más sin estilo algo cartoon, ¿no? ¿O me lo he inventado? Sí, creo que yo he visto el juego de Yakuza y el Mafia y me suena que son así estilo, así, no sé, así coloridos y tal. Sí, que no tiene nada que ver con este, que es así estilo medieval y, ¿sabes? Me refiero. Vale. Aquí se puede reparar, no. Pero tú sí. Vale, repara.
reparar. 216 reparar. Vale. Pero no sé, es muy distinto a los MMO que normalmente no se parece a nada que hayas jugado. Sus gráficos tiran a lo realista. Pero teniendo en cuenta que es un juego de 2010, vale. ¿Y cuál es el nivel máximo y eso más o menos? Y hay expansiones del juego, supongo, ¿no? Porque si es de 2010 habrán sacado expansiones y esa mierda, ¿no? Espérate, ahora tengo que ir. Aquí me dice que... he aprendido que tú hables con los Obroa. Vale, vamos a ver. Sí que tuvo una mejora de gráficos 2017. La última vez que jugué fue cuando metieron la versión Legends, que recién metieron la expansión de Japón. Vale. Pues me informaré. Secret World, ¿no? Bueno, es con que ponga el nombre parecido más o menos me lo... Y has dicho que está en Steam, ¿no? Ya por curiosidad, porque ahora es que te prometo de verdad que no... A lo mejor cuando lo vea digo, ah, vale, este juego. O sea, que a lo mejor en su día pues me enteré, lo miré y yo qué sé, por lo que sea, pues ya está, ¿vale? No, no tenía a lo mejor en ese momento ganas de jugar o posiblemente pues no me llama la atención, que también puede ser. Pero yo no subí mucho porque es un juego que te cuesta un poquito de jugar solo. Sí, o que es un juego que más bien no es como este, ¿no? Que sí puedes hacer cosas solo, sino que se agradece la compañía, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No, 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 no. Joder, joder, me tira de dos. Y de verdad, me tira de dos toques, tío. Un jodido buitre de los. Y. Coraje. Vale, 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 vale. La compañía es la de Conan Funko, ¿sí? Hostia. Vale. Vamos a ir primero a la marca de arriba. No sé si es entrando. Sí, tiene pinta que tengo que ir por el caminito este. Sí. Pues le echaré un vistazo, le echaré un vistazo. Estoy hasta por poner ahora aquí un vídeo y mirarlo, ¿sabes? Lo que pasa es que como tengo el stream que se vea en plan el juego y tal, no podría quitar la de esta, pero para que lo viésemos todo. Vale, vamos a ir por aquí. No me vea. No, pero si no es por permiso y tal. Si es que. mm, a ver, yo streameaba hace un año por ahí, también streameaba y estuve como un mes seguido. Entonces yo no sé qué ha pasado en el OBS, que de repente no me salía, no me acuerdo qué problema tuve, que no me salía la captura de juego. Total, que sin tocar, es decir, no había tocado nada, tenía el registro del OBS guardado antiguamente, cambié la de esta y. Y entonces, pues, se pone como prioritario el juego, ¿sabes? Entonces no quiero tocar nada del OBS para que no se joda, ¿sabes? Porque como no entiendo del tema, ¿sabes? Prefiero... Espérate, voy un momento. Ah, creo que tengo que subir ahí arriba, ¿no? A ver, Secret. A ver.
Que mira, yo ahora, por ejemplo, ahora acabo de minimizar el juego, ¿vale? Y ahora ves, se me ve el juego que está en pausa. Entonces, bueno, de todas formas voy a mirar yo el juego un momento, por curiosidad. A ver. Secret World. ¿Cómo es? Legends. Legends. YouTube. Uf, te he ayudado con eso. Si fuera un vecino mío y te lo hacía en un segundo. Nada, tiene que ser una tontería, pero como me va, yo tú sabes, como lo ves, se me va bien. Y toda la historia, no toco nada, mientras que funcione, ¿sabes? Ya está, es la cosa, que ahora, por ejemplo, estoy viendo un vídeo y no lo puedo mostrar, pero bueno, ya está. A ver. Es para ver simplemente Ha gráficamente. salido aquí. Ah, mira. Mirar que ha salido aquí. Es Este, salvaje. Es muy salvaje. Tía, pero parece un juego de... más bien de consola, ¿eh? Vale, conforme vamos. No, me da a mí la subiendo, sensación, ¿no? más daño hace. Vale, abierto. Y se ve gráficamente bien, pero parece como un juego de... no sé, no parece un MMO, la verdad. Vais a ver cosas bastante desagradables, ¿eh? Esto es solamente un sueño. Un título totalmente free to play, sin noticia que podéis descargar gratis. Vamos para abajo. Vamos a cambiar. Y aparte está, la tía está en un entorno como si fuera de miedo, Viendo ¿sabes? arriba del minimapa, a la derecha. No, 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 el vídeo que estoy viendo tiene 2 años. Es que le gustaba a la pobre. No sé, tío, no parece... no parece un MMO, tío. La verdad. Es lo que tú dices, parece el Yakuza, el Metro o algo así, ¿sabes? Lo que has dicho, el Mafia y esas mierdas, tú. Pero literal, ¿eh? Vale, no me han matado, menos mal, no me han matado. He tenido suerte. No, yo he puesto un vídeo y se le veía la tía como en una estación de metro o de tren y esa mierda, ¿sabes? Es un bicho raro de los MMO, pero en verdad la verdad está guapísimo. Sí, sí, pues, no sé. No, no, la intro no era el tío jugando. Y eso tiene como solamente 4 o 5 teclas para... 4 o 5 teclas para pegar. O 6, ¿sabes? O así, ¿sabes? Que tiene muy pocas. Y parece como un juego de consola. Yo como no soy nada jugador de juegos ni nada, es decir, mi primera impresión ha sido esa, vaya. Es como... no tiene mucho que ver con un MMO, ¿sabes? Aunque lo sea, ¿sabes? Vale. Tengo que ir a la marca. Vale, supongo que tengo que matar a un jefazo por aquí, ¿no? Que eres tú, de hecho. Sí. Tengo que matarte a ti. Tienes toda la pinta que eres culpable. Vale. Vale. Vale, he terminado aquí. Y ahora vamos a ir aquí a la marca blanca, que no sé exactamente qué tengo que hacer. Que es Over the Pass of Caradras. Vale, y eso es... Ah, vale, tengo que encontrar la entrada. La intro, señor, ¿dónde consigues el contexto poderes? Vale. Pues mira, si un día, por lo que sea, tengo una época que necesito desconectar y todo y tal, pues mira, ese a lo mejor es un juego que puede ser una alternativa, porque yo para otra cosa que no sea MMOs normalmente no me siento cómodo, ¿sabes? Es decir, cómodo en el sentido de que, no sé, me sienta como... Es decir, me sacan de género y no sabría yo qué ponerme a jugar, ¿sabes? Porque nunca he disparado en mi vida ni nada de eso, entonces imagínate. Es la intro del juego, es cuando empiezas, pero luego el vídeo del tío creo que duraba, bueno, no me he fijado, pero era largo, creo que era 1 hora o 2 horas por ahí. Es cuando empieza, pero luego despiertas en tu casa en la cama poseída por tus poderes. Es que parecía un juego de miedo, tío. En plan como tirando en medio, estaba ahí como una especie de catacumbas o algo así, ¿sabes? No sé, una cosa rara.
Pero claro, ahora le estoy cogiendo el sentido a lo que tú has dicho, que en plan está basado en el mundo real, ¿no? Que ha sido como invadido por seres, ¿no? Y toda esa mierda. Entonces, claro, ahora le estoy cogiendo el sentido un poco a lo que has dicho, claro. Vale, me he ido por no tenía que haberme ido. A ir por aquí. Second Wall. Pues sí, tío. Si está gratis encima y tal, pues se podría dar una probada, tío. ¿Por qué no? ¿Sabes? Vale. No me digas que me tengo que tirar por aquí. Sí, tengo que tirarme por aquí. Sí, es el mundo real, pero ha sido invadido por un invento que abrió la puerta a lo desconocido. Rollo Lorecraft. Vale, yo el Lorecraft tampoco lo he jugado, vale, Tender. No lo he jugado, pero vale. Vale, 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 vale. Me pasa que eso, tío, tú fíjate este juego, que en verdad tiene su nicho de gente fiel y tal, pero te das cuenta que este juego ha pegado una pequeña, no sé cuánto, pero remontada por el tema de los idiomas, ¿sabes? Y es que parece que no, ¿sabes? Yo hace meses comentando con mi colega y dice, no, hombre, no, el que quiere jugar, juega, no sé cuándo te digo, no, coño, que es que hay mucha gente, tío, que la barrera del idioma, tío, le da pereza jugar a un juego, tío, aunque más o menos a lo mejor lo medio entienda, pero le da pereza. Y al final se ha demostrado, tío. Se ha demostrado que cada vez hay más gente que va entrando al juego y tal. Entonces, claro, si ese juego, el Secret World y tal, no está en español y tal, pues claro, es normal que esté, pues, porque no se conozca, ¿sabes? Que esté oculto. El Olecra, más que un juego, es todo el universo de bichos raros de un perturbado que escribió unos vídeos basados en ese mundo. Hay pelis y juegos basados en ese universo. Olecra. La verdad que me sonaba. Lo digo de verdad, honestamente, que si no me suena, no me importa. ¿Sabes? A mí no me importa hacer ridículo por no conocer un juego que sea muy conocido, ¿sabes? A mí la verdad que de oída me sonaba, pero no ubicaba es decir, el género del juego y eso. Vale. Como también hay tantos juegos que terminan craft, ¿sabes? Por eso, ¿sabes? Que si está el StarCraft, el Minecraft, el no sé qué, ¿sabes? Pues escucho el nombre Craft y digo, hostia, pues a lo mejor, ¿sabes? Entonces no me fío y a lo mejor pues me puede sonar, puedo saber cuál es o no puedo saber cuál es. Vale, vamos a volver, que hay que entregar. Claro, entonces supongo, es decir, siguiendo el hilo de antes del Secret World, supongo que el Secret World no está traducido al español ni de coña, ¿verdad? El Kraken, el Kutuku, por ejemplo, son bichos sacados de los Kraken. ¿Sí? Que yo recuerde, no, claro. No, y no hace falta ni que recuerde, seguramente no. Una pena. ¿Qué es la cosa? Yo es que esas cosas del tema de las traducciones no lo entiendo porque yo sé que en los juegos es la parte más barata, ¿sabes? Pero con diferencia. Entonces, no entiendo yo la estrategia y encima un idioma como el español, que es tan hablado. Sí, es el tercer idioma más hablado del mundo, creo. Y diría que en verdad el segundo. Porque el chino no cuenta. El chino quizás es el más hablado, pero por los habitantes que tiene China, ¿sabes? No porque sea más hablado mundialmente. Es decir, si hablamos mundialmente hablado y de lo que está repartido por el mundo y tal, es decir, el español está, es decir, es un idioma mucho más hablado, es decir, por número de países y tal. Y a mí me extraña y me jode, tío, que yo qué sé, tío, que no traduzcan juegos, tío.
Claro, pero China es el primero, claro, pero es por eso, porque hay, hay ciento y la madre de chinos, ¿sabes? Es decir, hay 2.000 millones de chinos viviendo en China. Entonces, claro, hay que contabilizar eso también, pero solamente se habla en China. Es decir, y ya no solamente eso, que luego el español en algunos países lo tienen como, no serán muchos quizás, pero en algunos países lo tienen como segundo idioma, ¿entiendes? Entonces, son cosas que no, yo qué sé, pero bueno, ya está, es lo que hay, punto. ¿Vale? Terminar. Hostia, en verdad ha sido tonto, en verdad podía haber hecho la fogata, ¿no? Podía haber hecho la fogata, he caído ahora, tío. Soy tonto. No sé si era aquí, pero creo que sí, ¿no? Es que... Caradras. Ni hao, wo hao, ailika, es todo lo que sé decir en dicho eso. Ni hao, sema, minjuzu. Por ejemplo, a mí me parece lamentable que lo que no ha hecho el propio juego, por ejemplo, del Señor de los Anillos, lo haga unos fans, así por amor del arte, porque yo qué sé, son amantes del juego. Me parece lamentable que no lo haga el propio juego o cosa de la traducción y tal, ¿sabes? Porque luego se ha visto la respuesta y teniendo en cuenta que no ha pillado eso en lanzamiento ni nada y que apenas ha habido publicidad y tal, pero luego el boca a boca, mira lo que ha hecho, ¿sabes? Que ha hecho que cada vez pues, más gente vaya entrando. Y mira que somos un nicho chico, ¿eh? Porque la MMO es un nicho chico de gente que lo juega. Entonces, pues, yo qué sé. Pero bueno, ya está. ¡Oh, he subido! Vale. Vale, esta espada lo quiero. Sí, esta espada la quiero. Y... Vale, el collar... Uf. No, prefiero el mío, tío. Porque me da también agilidad el mío, aunque sea menos. Uf. Y luego índice de resistencia y defensa contra críticos... Va. Y este espada me da bis a todo. Es decir, es bis. No, no, no. Vale, tengo que ayudar otra vez, ¿no? Tengo que ayudar otra vez. Vale. Vamos a vender el anillo. Un momento. Vale, el anillo está aquí. Que este anillo precisamente para bardo y eso es la polla. Y mago y eso es la polla. Pero no lo soy. Vale. Vale, 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 vale. Vale, tengo que ir aquí y aquí. Vale, un momento. Voy a beber agua, ¿vale? Que tengo, tengo la boca seca, ¿vale? Vuelvo en un minuto. Ahora vengo.
Ya estoy, gente. Estoy por aquí. ¿Veis? Tengo aquí la marca del agua. Se me ha caído una gota. Espérate. Ni tu yao llamarse Chema que Mingzu nombre tu llamar que nombre. Yo Jao llamar a Erika yo llamo a Erika. Aprende chino conmigo, es fatigoso que va, pero tengo para nociones básicas, hostia. Bueno, y aparte la pronunciación, ¿sabes? Porque aquí que si vocal abierta, cerrada y toda esa mierda, supongo, ¿no? Vale, vamos a ir primero aquí, va. Vamos a ir aquí. Te daría aquí, ¿sabes? Pero es que tengo miedo porque no sé si eso era un campamento de verdad y como estoy aquí al lado no me quiero arriesgar. Vaya que me mande la cochinchina. De otro campamento anterior que haya cogido. Vamos a mirar. Yo aquí no tengo que ponerlo, pero sé cuáles son. Vale. Bueno, ya con la tontería somos 48. Me quedan algunas misiones de aquí. Creo que este mapa no me va a llegar para ser 50, ¿sabes? Pero sí que creo que para el 49 o así, al menos sí que o cerca del 49 creo que me va a dar. Así que bueno, ni tan mal. Vine aquí en 45. Yo aquí no tengo para ponerlos, pero sé cuáles son. ¿Te das cuenta de algo? ¿Pero de qué? ¿De qué? No me estoy enterando de nada. Vale, vamos a ayudar. Vale. Hostia, tengo que matar a... Vale, a estos de aquí, precisamente. Y... Pues ¿sabes lo que he pensado yo para el stream también? Es decir, cuando a lo mejor un día... Lo que pasa es que nunca me arranco, pero llevo pensando hace un par de semanas... Bueno, un par de meses, perdón. Semanas no, meses. En plan porque... Tengo una serie de anime que vi en su día hace mucho tiempo. Y... Y claro, tengo un recuerdo vago. En plan, es el de Hunter por Hunter, ¿sabes? No sé si sabéis cuál es, o no sé si cuánto estáis puestos de anime y tal. Y tenía pensado a lo mejor un día si me animaba, ¿sabes? A, a ponerla, tío. ¿Sabes? Sé cuál es, pero nunca la vi. Pues, tío, poner la polla, ¿sabes? Sencillamente la polla, el anime. Mi anime preferido, para que lo sepáis, es One Piece, ¿vale? Pero vaya, que es el Hunter por Hunter, considero que de la serie de un tier bastante top y alto. A gusto los colores, ¿eh? A mí me moló mucho Evangelio. Si la pones, me quedo viéndola a ver qué tal. Pues sí, tío. La cosa es que, claro, como no tengo la serie descargada y no entiendo mucho de Twitch y tal, a ver, vaya que me puedan banear o lo que sea. No, claro, yo normalmente siempre el tema de los animes y tal lo veía en páginas piratas, es decir, en plan, ¿cómo era? animeflv.com o .es y toda esa mierda. No sé si me entiendes lo que digo. Entonces yo no sé si cojo yo la página y la pongo con mi cara en una esquina, porque es que yo veo que la gente la tiene como, creo que como descargada, ¿entiendes? Entonces creo que, no sé si no lo hacen desde la propia página. Y luego me gustaría mejor tener un diseño o algo así, ¿no? Quizás un diseño de tal. Y como no tengo, no tengo ni pajoneta idea de cómo se hace eso, pero ni idea. Pues no sé, ¿sabes? De cambiar el marco, tú sabes, para que se vea más. Que si no lo hago en modo cutre. Pero la cosa es que yo no sé si puedo desde la propia página, si puedo ponerme a. No lo sé. Mi hermano me ha dicho, creo que fue mi hermano o Nacho, uno de los dos, me dijo que hay alguna gente que lo hace directamente de la página. Yo la verdad que nunca lo he visto. Yo siempre he visto a las personas que lo hacen en plan... Pero sí, tío, a mí me molaría hacer un día eso, ¿sabes? Un día en plan de relax, ¿sabes? Y en plan si a lo mejor no tengo plan y no me apetece jugar y aparte no tengo plan para hacer, yo qué sé, de quedar con los colegas o hacer cualquier cosa.
Pues yo qué sé, y creo que una de las series de los animes que me pondría sería Hunter por Hunter o Evangelion, por ejemplo. Evangelion es una serie que lo veía mi mejor amigo de chico, es decir, que era mi mejor amigo cuando era chico, pero es verdad que no, nunca terminé de ver, ¿sabes? Solamente lo empecé un poco y todo y tal, ¿sabes? Y no... Tenía la música muy pegada, ¿sabes? Na, 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 na. Na, 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 ¿no? ¿Era así? Na, 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 na. Algo así me suena. Te la haré como el culo, ¿vale? Pero me suena que era algo así. Sí, ¿no? Y luego ya, tú sabes, empezaba la letra, ¿sabes? En plan japonés y todo el rollo, ¿sabes? En plan... A cantar. Vale, tengo que pillar la madre Garcinada. Pues sí, me gustaría hacerlo, ¿sabes? Para no siempre... No sé, por cambiar y aparte porque me apetece, ¿sabes? No porque yo qué sé. Y yo qué sé, pues yo qué sé, si un día en carta pues me pongo 4 o 5 capitulitos, ¿sabes? O lo que sea. Porque claro, los capitulitos son cortos, son de 18 o 20 minutos. Me sabía la letra en japo de memoria. Sí, veo junto con por primera vez. Sí, yo creo que la primera candidata que me voy a hacer va a ser Hunter por Hunter. Y luego, bueno, luego hay otra, una serie que creo que está también en anime. No estoy seguro, ¿vale? A lo mejor me equivoco. Y que por lo que veo, es decir, yo la empecé a ver en manga en su día, pero la dejé de ver porque me pareció. No sé, no me pilló en el estado de ánimo que. Es que era en plan como tristona, ¿vale? Pasaban cosas que eran como tristes, así como fuertes, ¿vale? Creo que se llama. eh, Como el juego este de MMO, pues creo que era algo parecido. Era Neverwinter, algo así, o algo parecido. Era algo de Never, creo. Never, no sé qué era. Y está en manga. Creo que iba de unos fanatos o algo así, de unos niños, no sé qué, ¿sabes? No, el Lía no, no. Claro, entonces me acuerdo yo que vi no me acuerdo si era el tercer, cuarto, quinto capítulo, tío, y era tristón, tío, en plan así, que, tío, son van de niños, ¿vale? Y, y yo qué sé, ¿sabe? Que, bueno, si quiere cuento un poco al principio, ¿vale? Si no os importa. No tampoco que sea mucho spoiler porque pasa más o menos al principio. Básicamente que creo que estaba en un orfanato, ¿vale? Entonces, pues, lo típico, ¿no? Que van padres a buscarlos y tal. Y sí, claro, cuando desaparece un niño y tal, pues piensan que es porque no han escogido unos padres o algo de eso. Ese es el recuerdo que yo tengo, ¿vale? Para que la historia es totalmente diferente. Total, que luego los niños descubre, o la niña, algo así, ¿sabes? Uno de los protagonistas descubre que realmente no es eso, ¿sabes? Que simplemente los matan de forma cruel, no sé para qué, si era para experimentos, ya ahí me pilla, ¿sabes? No recuerdo el para qué. Y entonces yo qué sé, tío, me dio tanta pena, tío, digo, tío, no estoy para ver cosas de pena, ¿sabes? Sí, 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 digo, no estoy para ver cosas de pena, ¿sabes? Me pilló ahí, digo, no, digo, no. Pero la verdad que es una serie muy buena. Luego, por ejemplo, otra serie que me pondría, por ejemplo, de anime sería el de los hermanos, macho. ¿Cómo era? El de... mm, ay, Brotherhood, ¿cómo era? Eh, Metal. Ay, Dios mío, sí, que van de dos hermanos, que uno tiene aspectos de armadura. Metal Alchemist, ¿puede ser? ¿O si era? Metal Alchemist, no. Metal. Que yo por los nombres soy regular. Sí, ¿no? Metal Alchemist, ¿no? Si era, ¿no? Ese también, macho. Ese también me lo pondría. Ese entraría en la lista. Porque son series que o no he visto entero del todo, porque iba siempre al día y luego al final, por circunstancias, la dejaba de todo y tal. Y aparte, encima que han pasado tantos años. Eso, Full Metal Alchemist. Exactamente, gracias, Naco. Exactamente. Pues esa es otra serie que me pondría como candidata. Y luego, ya si me diera el pique, pues me pondría One Piece, ¿sabes? Para animar a la gente. Ya que mi personaje principal hace honor
Es decir, mi bardo, por si no lo sabéis, ¿sabes? Se llama Brocky por Brook de One Piece, que es el músico de la banda. Entonces, pues, yo qué sé, ¿sabes? Me la pondría. Lo que pasa es que son tantos capítulos y tal que bueno. Sabéis que sé japonés, pero me habláis de anime como si me hablan de fútbol. ¿Sí o qué? No me digas eso. ¿Sí? Pues bueno, pues si al final te paras por aquí si hago eso, te aficiono un poquito al anime, a Eterno. Pues ando por aquí, pero estoy al Diablo 4. Sí, sí, no te preocupes, niño. Estaba aquí hablando de animes y esas mierdas, que a lo mejor un día que no me apetezca, es decir, porque no me apetezca jugar, que puede pasar evidentemente, y no tenga tampoco plan, pues a lo mejor hago un stream de viendo anime y eso, ¿sabes? Yo no seguí mucho One Piece porque es tan largo. Sí, tío, pero yo es que lo sigo hace casi 25 años, ¿sabes? Que se dice pronto. Lo sigo desde el año 2002 o 2001 o algo así, no sigo yo. Pero es que es una serie que... Es que es Jesucristo, ¿sabes? Lo digo de verdad, ¿eh? Es verdad que luego el anime lo han destrozado un poquillo para mi gusto, en el sentido de cómo se visualiza y tal. Han puesto como demasiado un Dragon Ball y eso. Y eso la verdad que no me ha molado, ¿sabes? Porque le ha quitado un poco la esencia del anime. Pero bueno, ya está. No sé, yo ya solamente veo el manga. Yo ya el anime lo dejé de ver desde que hicieron eso, ¿verdad? Yo transmití una vez una peli de zombies igual, no te pasa nada. Mientras que sea anime, sé que no hay problema. Lo que pasa es que no sé yo exactamente si lo pillo de la página y tal, no sé si hay problema, porque es que me fijo que toda la gente que, por lo menos los dos o tres que he visto que alguna vez streamean anime, lo hacen de forma descargada, tío, no lo hacen desde la página. O al menos lo hacen de una forma de que no se vea el link en ningún momento y eso, ¿sabes? Entonces, como no quiero cagarla, ¿sabes? Y que me hagan algo, lo que sea, pues por eso, básicamente. Vale, esto ya he terminado por aquí de matar lobos. Y la madera creo que también. A ver, he visto anime. Sadie, Marco, Doraemon, Chicho Terremoto. Hostia, Chicho Terremoto es mítico, ¿eh? Oliver y Benji. Sakura No, esa no. Cazador de Cadabro. Chibits tampoco. Metabot tampoco. Digimon. Porque me pilló mi hermano. Es decir, como mi hermano pequeño me llevo 12 años, pues a veces cuando él está con los dibujitos y tal, y alguna vez me quedaba con él un ratillo, pues lo veía con él. Pokémon más de lo mismo, igual que Digimon. Pero así algo actual, poca cosa. Pues yo que tampoco que sea. Sí que he visto animes, pero no que sea. He visto, yo creo que los famosos, ¿sabes? Los típicos. Fairy Tail, por ejemplo, también lo he visto, más o menos, ¿sabes? Y los Bleach también. He visto los típicos, ¿sabes? No. Y siempre normalmente la mayoría, por no decirte todos, más o menos del mismo género. Vale, espérate, vamos a coger esta. No, 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 no. Vale, me voy de aquí. Vale, la tía está ahí al fondo. Pues un día si eso me animo, ¿sabes? Lo hablaré con Nacho a ver si para hacer el marco, o yo qué sé, ¿sabes? O busco por internet, ¿sabes? Para ver cómo hacerlo, no sé si cambiando de escena. Bueno, supongo que será cambiando de escena, pero no sé cómo va, ¿sabes? Y a lo mejor me animo y lo hago. Vale, esto por aquí.
Ah, pero da mitigación, tío. Yo no quiero mitigación. No. Vale. Así que sí. Ya os digo que el primer anime que me pondría sería Hunter por Hunter, seguramente. Espérate. ¿Qué tengo que hacer, tío? Hay muchas marcas. Vale, será matando a los tíos esos de arriba. A mí a mí de lo último que me gustó fue Frieren. Ese me suena. Pero de ahí solo hay un chorreo de anime donde explota un virgen de 140 años que muere y renace en otro mundo. Bueno, se ha puesto muy de típico eso, ¿eh? El tema de renacer o te vas a un mundo de un videojuego o cosas así. Vale, tengo que pillarme las ramas extrañas, ¿no? Tiene pinta. Y a ti también tendré que matarte, ¿no? Exacto. Pero últimamente no encuentro nada en anime chulo. Hombre, a ver, si no te va el rollo de lo típico así de Dragon Ball, cosas así de lucha y tal, claro, ya ahí ya sí que yo ya no te puedo decir mucho porque yo ya en ese género, es decir, en géneros diferentes a ese, de oídas a lo mejor sí que conozco, pero ya me entiendes, ¿sabes? No te podría decir qué tal, ¿sabes? Mira, ahora pensando en anime, el anime así, mira, un anime que vi hace un tiempecillo, hace años, era la de que no tiene nada que ver con los géneros que veo, y no estaba, no sé, era como graciosillo, era Nisekoi, algo así creo que se llamaba. No sé si os suena, o si lo he dicho bien. No tiene nada que ver, con el mundo este de Nichijou, no, era Nisekoi, Nisikoi, algo así era. Era en plan de un chaval que pertenece en verdad a la mafia y la emparentan con una chica rubia que también aparenta, es decir, pertenece a la otra parte de la mafia, ¿sabes? Entonces tienen ahí como es como un género así más o menos romántico, ¿vale? Y luego él está enamorado de otra chica, ¿sabes? Que es de la infancia, no sé cuándo tal, y luego él lleva un collar, no sé qué. Se llama Nisekoi. Si tuviera Nisekoi, algo así creo que se llama. Vale. ¿He cogido la fecha ya o no he cogido la fecha? Vale, me quedan más cosas. Pero realmente de lo que estoy obsesionada es de BL, da igual si es chino, Taiwán, es BL, no sé qué es BL. BL, BL. Y luego dramas coreanos, pero no romanticones. Me gustan más dramas. Pues mira, yo he visto series, pero me refiero a series de pelis coreanas, ¿eh? Y hay algunas que están guay, ¿eh? Yo he visto algunos, ¿eh? Y cuidado, cuidado con el cine coreano, ¿eh? No está mal, tío, las series coreanas, ¿eh? También intenté ver algún chino, tío, pero los chinos son como muy, no sé, como muy teatrales, así en plan, tú sabes, y no me... Ah, amor entre chicos. Vale, vale. No, no tengo ni puta idea de eso. Sí, sí, yo también me lo he imaginado. Pero claro, pues si no pillaba las siglas, digo, tiene que ser... Vale. ¿Qué más tengo que pillar, tío? Había uno, tío, una serie coreana, que... ¿Cuál era, tío?
me sorprendió, ¿sabes? Que no tenía ni. Creo que estaba hasta en Netflix, macho. Em, y la verdad que tiene. ¿Cómo era? No sé qué peor. Creo que se llama no sé qué peor era. Claro, es que diciéndolo así no, no voy a saber cuál es. Eh, Espérate, un momento. Vale, ahí hay un pañuelo. Espérate, tengo que ir por el pañuelo. Ah, sí, se puede estar bien, ¿cómo era? Se puede estar bien o algo así. No sé, era algo raro. Que me violan, que me violan. Escúchame, el veneno me está reventando. O algo así como algo peor. Dios, me he quedado con el sangrado a 41 de vida. Es ese, estar bien, no estar bien. Ah, ese, exactamente, Naco. Hostia, cómo te quiero, tío. Me has quitado, que si no estoy ahí dándole que te doy, ¿eh? Esa serie la vi, tío. Y la verdad que guay, macho, que su hermano, es decir, son de dos hermanos y uno tiene, es decir, tiene un coeficiente intelectual bastante bajo y yo qué sé, y encima es el mayor. Y yo qué sé. La vi y me sorprendió, tío. Y un Veneta Iguana súper cómico es donde un policía termina casado con un espíritu, hijo de una señora que le dio un sobre rojo y aún que el poli es hetero termina cogiéndole cariño y termina resolviendo casos gracias a su fantasma. Además le ayuda a los fantasmas sobre eso. Hostia, pues eso me suena. Eso me suena también a anime, ¿eh? Vale. Joder, no me va a caber, ¿no? Vale, esto por aquí y de aquí cojo. Bolsillo. Ah, el mío es mejor. Voy a coger este porque es más caro. De coreano me he visto todas casi. Estoy fatal, ¿no? Te prometo de verdad, Eterna, que a mí el género eh, coreano me ha sorprendido. Es decir, lo descubrí, es decir, el cine así coreano hace 3, 4 años o 5 quizás con el tema del COVID y tal. Y cuidado, ¿eh? ¿Habla? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, está aquí. La verdad que me sorprendió, ¿eh? Yo empecé a verlo por mi ex desde el 2015. Yo es que cine coreano, hombre, quizá a lo mejor he visto algo, pero nunca me lo tomo en serio. Igual que otra cosa que me ha llamado la atención, aunque yo no vea nada de eso, pero lo ve mi madre y tal, es las series turcas, tío. Cuidado con las series turcas, ¿eh? Que siempre eran las telenovelas famosas, que siempre eran que los latinos, 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 pues escúchame, pues yo creo que las series turcas le han pasado por la derecha, ¿eh? Por la derecha, izquierda y por todos los lados, ¿eh? Que yo no sigo ninguna, cuidado. Pero por lo que veo han cogido estos últimos años muchísima fuerza, ¿eh? Espérate. Sí, yo pagaba el VIP de Viki porque así las veo en HD y me da acceso a muchas series VIP.
Yo esa página también he estado, pero parece que tiene una sección, si no me equivoco y me corriges, a lo mejor tiene una sección gratuita. Mi obsesión, yo siempre digo que ver cine asiático es peligroso porque luego engancha. Es que el chino me parece, no sé, lo poco que he visto del chino lo veo así con las letras y haciendo así como poses, no sé, tío, todo muy teatral, no me mola nada, ¿sabes? Pero el coreano sí que sí, tío. Coreano he visto yo un par de cosas y la verdad que guay. ¿Viste la tierra errante que va? Bueno, no, que va, que como te digo, yo sé que decir, he visto algo, ¿sabes? Cuando es algo es un poquito. Peliculón, sí. Oh, ni puta idea. Ni puta idea. La segunda parte es precuela de la primera que hicieron. Guapísima las dos. Hostia, buena idea. ¿Tú también la conoces, Naco? Hostia, pues yo no tengo ni puta idea. Vale, esto supongo que tengo que ir a ver en... Tengo que subir ahí arriba, ¿no? Algo de eso, ¿no? Yo me la vi, creo, en 2019. Tierra Errante. ¿Pero qué es? ¿Qué género es? ¿Es en plan romántica o qué es? ¿O en plan así de apocalíptica? Lo digo porque no tengo ni idea, ¿eh? Ciencia ficción. Vale. Vale, parche de hierba. Vale, aquí a lo mejor viene alguien, ¿no? Vale, pues no. No viene nadie. Me lo he inventado. Es que si te digo la sinopsis, igual es un poco spoiler. Hombre, no, coño, si es sinopsis, no, ¿entendés? Si es sinopsis, no. Si me dices que, yo qué sé, que trata de un tío que le gustan los, yo qué sé, las estampitas de fútbol, ¿sabes? Y que es un enfermo de eso, es una sinopsis y ya está. Y que hace de todo por conseguir toda la colección, ¿sabes? Pues yo qué sé. Es una sinopsis, ya está, sin profundizar. ¿Sí o qué? Pues entonces no, entonces no. No, entonces no, entonces no, entonces no, olvídalo. Ahora vamos a coger esto. Tengo que vender, ¿eh? Cada dos por tres estoy con el inventario. Cuando sea VIP, no me voy a ni creer, macho. Voy a llorar. Cuando tenga el doble de inventario, para siempre. Vale, terminar. ¡Wow! Sí. Cuidado con este arma. Es verdad que luego también había otra misión que me daban una espada curiosa. Pero cuidado, ¿eh? Vale. Ya luego si te la ves y no te queda claro el porqué de las cosas que pasan y te diré. Pero me has dicho que tiene dos partes, ¿no? Un momento, ahora vengo. Un momentillo. Vale, perdón, ya estoy aquí. Eh... Vale, vale, vale. Estoy aquí, vale, y ahora me manda para allá otra vez.
Que eso es otra. La segunda peli de Tierra Errante 2 te cuenta un poco el por qué pasa. Vale, pero ¿qué pasa? ¿En un contexto anterior a la Tierra Errante 1 o pasa los hechos después? En el marco temporal me refiero. Cama de acero. De acebo, coño. He dicho, acero por la cara. Ah, vale, la 2 es precuela. Vale. Te cuenta todo desde una pista anterior a la primera peli. Vale. Zona despejada. Ok, es aquí. Y voy a pillar esta mina después. Vale, me manda otra vez. Ah, no, tengo que matar a este, ¿no? Sí, tiene pinta de... este tiene 3000 de vida, ¿eh? ¡No! ¿Pero para qué le das? Tío, me pasa mucho con el Hunter que tengo a veces sin querer misclick. Pues a ver si organizo el tema de los animes. Y luego el tema de la peli. El tema de pelis y eso. Me parece que se puede poner uno. Películas de Prime, ¿no? Que estén en Amazon Prime, me parece, ¿no? Si no estoy mal informado, creo. La cosa que el Prime lo tiene mi hermano, ¿sabes? La cosa que el Prime lo tiene mi hermano. Entonces, eso puede ser un problema. Yo supongo que no, ¿no? Porque si siguen, es decir, Twitch y Amazon colaborando, yo supongo que no, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Pero bueno, sí, habría que verificar. De todas formas, no podría hacerlo porque, como digo, el Prime lo tiene mi hermano. Vale. La mayoría de plataformas suelen verse en negro al hacer capturas y eso. Como que suelen verse en negro, no entiendo. No entiendo qué quiere decir con que suele verse en negro. Si desactivas la aceleración por hardware en el navegador se ve. Ya no tengo ni pajoleta idea de lo que hagáis, ¿eh? Sí, tío. No, mierda. No puedo cogerla. Espérate, tengo que tirar. Tengo que tirar. Y vas a ser... Vale, vamos a ponernos esto. Que... Y gano 5 de agilidad, gano 5 de vitalidad. El crítico lo mantengo y gano maestría física. Sí, bueno, esto... Sí.
El hacha está guapa, en verdad, ¿eh? Aunque no brille, está chula. Sí, cuando te pones a ver algo, al hacerte una captura de pantalla o vídeo, se ve en negro. Hacen eso mucho para evitar que lo difunda. Sí, cuando te pones a ver algo, hacerle una captura de pantalla o vídeo, se ve en negro. Ah, pues ni idea. No sé exactamente decir lo que me dices y aún así no te entiendo del todo, pero vale. Interesante. Oye, no sé de qué habláis, macho. Lo de aceleración por hardware elevado se ven, no entiendo qué es eso. Es decir, supongo que, vale, en configuración de Google, ¿no? Tiene que haber algo de lo que dices, ¿no, Nazco? Para eso, ¿no? Supongo. Vale, vamos a entregar y a vender. Very important. Que tengo que vender la daga, que ya no me sirve. Tengo que vender las botas y el bolsillo, que tampoco me sirve. Eso por lo menos. Vale. Ah, y aquí está la espada. Vale. Uff. La espada es mejor, creo yo. Pierdo 3 de agilidad y pierdo vida, pero gano crítico y gano daño. Y aparte el daño de propia arma es mejor también. Sí. Sí, 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 sí. Vale, pues vamos a primero a vender. Pray your need is worthy of my Vamos a time. vender primero esta daga. Las botas. Y el bolsillo. Llevo ahora me pica un huevo en la nariz. Vale, pues sí. Vamos a coger la espada. A ver. Que no puedo ponerla. Joder, no me he fijado cuánto pierdo. Digo, no, a ver. Tengo 951 y 1457 de maestría física. Vale, y me quedo con. Hostia, que va. Sí, sí. Es mejor tanto en crítico, aunque sea por uno, y sobre todo en maestría física. Y luego, verdad que pierdo algo de vida, pero sí. Vale. Ah, espérate, yo vender el hacha. Ya estamos vendiendo el hacha, claro. Speak quickly or leave me be. Aunque estaba la skin guapa, una pena, Pero bueno, es lo que hay. Vale. Y creo que ya he terminado aquí, ¿no? Básicamente he terminado ya aquí. Ya me mandan al otro sitio. Y ves, estas misiones de aquí parece que me la dan a partir del level 50. Vale. Lo que sí me extraña hoy que no me han. Ah, iba a decir, no me han dado punto del otro. Vale, me han dado 20. Uma. 20 puntos del otro menos que necesito para expansiones. Entonces, bueno, entonces la idea de si algún día, por lo que sea, surge y pongo anime y tal, entonces mola en principio, ¿no? Pues mira, me alegra eso. Ah, espérate, tengo que. Espérate. Vamos a coger esto. Un momento.
Que la verdad que me apetece bastante hacerlo. Lo que pasa es que no sé cuándo me arrancaré a hacerlo. Pero la verdad que me molaría. Por lo menos Hunter por Hunter y Full Metal Alchemist y eso, sí, tío. Está ahí de chill, ¿sabes? Un día que no me apetezca jugar o que prefiera hacer eso y hacerlo. Y pegarnos a lo mejor una maratón de 8, 10 o 12 capítulos, lo que sea, vaya. Bueno, o si son 4 o 5. Worthy of my time. Vale, vamos a darle. Vale, esto lo voy a pillar. Se lo voy a pasar al oso, va. Voy a pasarle esto al oso. ¡Oh, Cooking! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí subiendo. Subiendo al Hunter, tío. Y bueno, ya de vuelta. Por fin de vuelta que el ordenador se me rompió, tío. Ya he explicado antes un poco la historia, pero vaya, en resumen que me petó en stream, me petó en la fuente de alimentación. Y nada, como encima me pilló en un viernes, con un fin de semana de por medio y tal, pues hasta ayer no pude streamear, ¿sabes? Y nada, dentro de lo malo, pues bien, ¿sabes? He cambiado la pieza, me he pillado una pieza en oferta y de buena calidad, que costaba 125 euros y me ha costado 85. Y nada, bien. Al final parece que era eso y ya está. Y ya va todo bien. Así que dentro de lo malo, pues bueno. Mejor de haberme gastado 85 euros, pero bueno, es un mal menos. Podría haber sido algo peor. Vale, vamos a mandarle esto. ¿Y tú qué tal, Cooking? Cuéntame. Esto también. Y esto. Y... Creía que tenía más cosas, la verdad. Pero parece ser que no. Vale. Bien, aunque tampoco he jugado mucho. Bueno, a mí se me ha hecho súper largo, macho. A mí he estado 3 días, bueno, realmente 4 días sin PC. Pues claro, el día que me petó, pues ya no puedo hacer uso del PC. Entonces casi que lo cuento como un cuarto. Y parecían que, no sé, lo prometo, parecía que llevaba más de una semana. Con los dos jodidos. Pero bueno. Pero normalmente cuando estoy en casa, aunque no me ponga a jugar y tal, hago mucho uso del PC, ¿sabes? Porque siempre cuando estoy en casa o me pongo a ver una serie o me pongo a ver una peli, un capitulito de a lo mejor de un manga, ¿sabes? De estos típicos, ¿sabes? Entonces, ¡buah! Bueno, vamos a pillar esto. Pero mira, al final he tenido suerte. Me ha costado, si pillado una pieza buena, me ha costado barato. El ordenador parece que ha quedado bien. Porque ayer lo testé, estuve streameando durante casi 3 horas y media y bien. Y bueno, para haberse metido un fin de semana de por medio y todo, pues he estado 3 días sin streamear, que bueno, tampoco es un parón que sea muy grande. Yo con el bufo de artesanía en fin de me hice un granjero cocinero, ¿sí o qué? Pero en plan a full o qué? En plan como lo que ha hecho Gringur de subirse un personaje del 1 al 20 solamente con profesiones, haciendo cocina y eso o qué? Joder, tío, porque me he pagado. Que Chabra dio la idea y no veas tú. ¿Qué dices?
Pero ¿con VIP o sin VIP? Porque con VIP tienes las cargas de los tics. Es decir, los tics de cargar, es decir, profesión y eso tiene súper seguida. Subí el 37 en una tarde noche. Claro, con el VIP, ¿no? Claro, entonces tienes los tics súper rápido. Vale, vale, vale. Yo también lo haría, tío, pero pasa que, es decir, cuando fuera VIP, lo que pasa que a mí me raya, no sé, me da como cosas, ¿sabes? No siento como, no sé, son tonterías mías de la cabeza, pero no siento como el... Es decir, si hiciera eso no sentiría como el personaje como mío, ¿sabes? Es decir, una cosa rara. En plan como que, no sé, ¿sabes? Como que no le cojo cariño al personaje y eso, ¿sabes? Es decir, una cosa rara, vaya. Yo lo hice para tener cocina. ¿Qué te la has subido a más allá de maestro y todo o qué? Porque si has subido todos esos niveles, a saber, ¿sabes? Habrás subido hasta más allá de maestro, supongo, ¿no? Vaya del tirón, ¿no? Vamos a ver qué misiones nos mandan ese campamento. Por tier 12. Y maestro creo que es el quinto, ¿no? Claro, es que claro, yo lo he imaginado, pero digo, no lo voy a dar por hecho por si acaso. Pero claro, por mucho que tengas VIP y te dé bonus de experiencia, pero claro, si has subido 37 niveles, es decir, a full profesiones, claro, tiene sentido, vaya, me refiero. Vale, será por aquí, ¿no? Vamos a pillar el establo, very important, que no se me olvide. Lo único malo que no tienes las virtudes. Es verdad, cierto. Sí. Pero bueno, no te extraña que haya a lo mejor una especie de guía o algo, ¿sabes? Que haciendo ciertas hazañas más o menos no compensas del todo, pero compensas un poco ese retraso que tienes en virtud, ¿sabes? No sé si me he explicado. Te pones a hacer hazañas a full o lo que sea que te dé virtud y ya está. Mira, pues como por ejemplo esto, ¿vale? ¿Ves? Hablando de virtud, ¿ves? Has ganado 2100 puntos de experiencia para el rango de virtud, ¿ves? Y lo único que he hecho ha sido llegar aquí, ¿sabes? Por eso te digo. Sí, 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 por eso, que se van consiguiendo rápido. Vale, vamos a pillar el establo. Ese punto número uno. Y vamos a... ¿Esto dónde sale, tío? Artículos de... Ah, esto va a ser lo del cazador. No, esto fuera. Esto está en otro sitio. Que si no se me mezclan las misiones. Y no mola. Vale, vamos a pillar este de aquí. ¿Y dónde se entrega, tío? Ah, aquí. Me pone aquí. Espérate un momento. Tengo que ir ahí arriba, supongo, ¿no? Bueno, no sé cómo subir. Una locura cómo se sube con eso de granja a cocina. Sí, sí, sí. Chabra fue el que creo que lo mencionó por aquí. Y, y dijo que, no sé, que a nivel 20 se subían 0, aparte, si tienes lo del VIP, es lo que te digo, que el tic de completar un tic, es decir, se hace prácticamente se solapa uno con el otro, según me han dicho, vaya. Entonces tardas 0, vaya. ¡Oh! Toma. Me parece que este va a ser el primer personaje que me haya hecho eso, tú.
Vale. Vale, aquí hay que entregar una. Vale, 2700 de experiencia. Nivel 53. ¿Qué cojones? Ah, vale, ya me suena esto. Vale, vale, sí, me suena. Que es de matar un huevo de bichos hasta que te lo suelta. Vale. Y me han vuelto a dar puntos del otro. Vale, pues ya que he subido tanta virtud, vamos a cambiar de opción, ¿no? Que este ya está en 12. Vamos a cambiar a ti, que estás en 6, ¿no? Sí. Bueno, pues al final sí que te ha cundido, ¿no, Coquín? Es decir, has jugado poco, pero lo poco que has jugado te ha cundido, ¿no? Está claro, vale. Vale. Vale, vamos a matar por aquí. Vale. Es decir, estas misiones, es decir, este campamento siempre normalmente solamente he hecho con otros personajes 2 o 3 misiones. Esta va a ser la primera vez que quizás, si me dan más, claro, voy a hacer todas las que me den aquí. Va a ser la primera vez. Porque con este personaje he hecho como un orden diferente y eso. Vale. Vale, vamos a matar, a ver. Si saliera la primera sería la hostia, pero ni de coña. ¿Qué dices? Vale, pues entonces la chunga era la otra, ¿no? Porque eso de que salga la primera no me sonaba, tú. Espérate. ¿Ves? A ver esto. Cuidado que me lo como, me lo como, me lo como. Sí. Hostia, la primera las dos. La primera vez. A mí me sonaba que tenía que matar ciento y la madre para que. Sí, o he tenido una coña increíble o tengo la memoria estropeada, pero me sonaba que tenía que matar un huevo de bichos de estos. Pues me gusta. Así sí me gusta. Vamos a entregar primero este de aquí. Am, vale, terminar. Me da 5470, vale. Vale, aquí tengo que conseguir otra. Vale, y la otra misión está por aquí, ¿no? No, por aquí no, perdona. Subiendo las escaleras. Vamos a subir las escaleras. Joaquín, ¿tú de animes y eso cómo vas? Que antes hemos estado hablando de animes y eso. ¿Te gustan los animes y tal? Yo es que un día a lo mejor de estos que no me apetezca a lo mejor tanto jugar y tal y que esté por casa, a lo mejor un día pues arranco y pongo Hunter por Hunter, ¿sabes? Por ejemplo. Para verlo desde el principio, porque tengo un vago súper súper vago de ese anime y de otros animes también. No, hombre, no, ya, yo igual. Bueno, y que si te gusta friki tampoco pasa nada, pero sí, vaya. Yo lo típico, en plan. Me he visto las típicas, creo, y a lo mejor alguna más, pero vaya. Vale. Tengo que encontrar. De Chur. Vale.
Con un día que me dé la picada, a lo mejor hago eso, ¿sabes? Vale, tú no. Tampoco. Sí, pues entonces, ¿quién coño es? ¿Eres tú? ¡Eres tú! Vale, vale, vale. Ya me ha quitado. ¿Dónde va? Me ha quitado 600 de un toque. ¡Eh! ¡Qué palmo! Está en rojo encima, el cabrón. Ah, bueno. Ah, esto es muerto. Bueno, bueno, bueno. Hostia, qué paliza me ha metido. Oye, pero ¿qué ha pasado aquí, tío? Vaya paliza me ha metido, ¿no? Oye, ¿qué cojones tú? Sí, coño, pero no sé, el arco. Llevo ya el arma de. Es decir, llevo el arco de la Espa y de la legendaria. Hombre, que sí, que son 4 niveles, pero. Pero joder, no le he quitado apenas ni la mitad de vida, ¿eh? Me ha sorprendido bastante, la verdad. A ver. Bueno, a ver si se quita este. Vamos a darle a otra probada, tú, porque madre mía, me lo ha explicado. ¿Esto qué hace? Quítate de aquí. Es que tengo miedo de darle a este, vaya que avise a este, ¿sabes? Entonces voy a esperar que se vaya. Entre eso y que no va a ser ningún crítico también, tío, que he tenido en ese aspecto mala suerte, me ha reventado, vaya. Escúchame, vete de aquí, ¿no? Ah, pues le voy a pegar. Uf, no ha venido, ¿eh? Vale. Vamos a darle. Que me da, le quito 19 de vida, ¿eh? Es un mojón. Que me cura. Vale. Aguanta. Vale, coño. Uf, aún así ha costado, ¿eh? Me quitaba 19 de vida, ¿la habéis visto? 19, 52 o algo así he visto. ¿Qué cojones? Vale, tengo que ir a la marca verde. Lo que yo no sé, este. Es porque no me sale en el mapa, tío. ¿Vosotros veis la marca roja en el mapa? Porque yo no. Bueno, da igual. Vamos a la marca verde. Me pone que es. Vamos a intentar ir por aquí, a ver si se puede. Exactamente, vamos a ir por aquí. Por aquí. Ya me parece que cuando haga estas misiones, me parece que ya más allá de aquí, creo que ya no he hecho con ningún personaje, ¿sabes? Porque siempre ya normalmente ya lo dejo en 50 y entonces ya pues como que estoy listo para ir a Moria. Pero como en este
como con este personaje he venido con un nivel bastante más bajo, pues voy a hacer por primera vez toda esta serie de misiones en este mapa. Vale. Vale. Vale, se ha autocompletado y todo, ¿no? Se ha añadido progreso a la recompensa, ¿vale? ¿Y se puede entrar o qué? Vamos a entrar a ver qué hay. Hola, no soy digno de entrar. Hostia, a lo mejor esto es una mazmorra, ¿eh? No soy digno, gente. Os lo quería enseñar, pero no soy digno. Me ha dicho, no eres digno de entrar. Vale. Vamos a volver para entregar. Vamos a volver. Y... vale. Se entrega. Y abajo era. Ok. Vale. Encuentra la librería de... Vale. Lo que sí me sorprende es que me mandan de una misión en una misión, ¿no? ¿Estaré haciendo algo mal, tío? Que no haya cogido una misión de cadena. Es que me parece muy raro, ¿eh? La verdad. Pero bueno, ya está. Es decir, vamos a ir por donde hemos venido, ¿no? Y vamos... Sí, por aquí, por este camino es más corto. Pues mira, ya estoy casi a la mitad de level, ¿eh? Y llevo casi 81k subido y son 177 para subir, pues con que suba unos 10k más, ya estoy más o menos en la mitad del level. Vale, es por aquí. Y sí, por aquí. Yo lo que no sé, este mapa, por ejemplo, si es el último junto con Ammar y Forochel que antes de irte a Moria, la primera expansión. No entiendo por qué hay dicho que salen en el nivel 52 y 53, ¿sabes? Y te mandan misiones de alto nivel. No lo entiendo, ¿sabes? Debería estar como capado a level 50, ¿no? Tendría eso sentido, ¿verdad? Vale. Ya está. Y no voy a ser digno, ¿no? De entrar aquí, ¿no? No soy digno. Ay, no soy digno, vale. Pues esto es muy raro, ¿no? Porque... ¿Ahora qué cojones? Y desaparece el cabrón. No entiendo nada. Habla a mí de Pony. Vale. Vale, vamos a dar una vuelta, ¿no? Por el campamento y por alrededores, ¿no? A ver si hay alguien que mande una misión. Porque si no, yo que este mapa no me lo conozco, tío. Porque dudo mucho, ¿no? Que en ese campamento solamente me den 3 o 4 misiones, ¿no? Y encima lo he hecho a cuenta gotas, haciendo de en uno o de dos en dos. Es muy raro, la verdad. Vamos a ir por este camino, a ver qué me... ¡Ey! No tienes la misión correspondiente. Bueno, claro, cabrón, si no me la habéis dado todavía. Y tampoco soy digno de entrar ahí. ¿Qué cojones?
tan mierda. Vale. Ni idea. Vale, pues vamos a dar una vuelta, como hemos dicho. A ver si encuentro y si no, pues... Pues ahí me pillas. No sé qué hacer. Porque me queda un nivel y medio. Me tendría que ir a Ámbar. A lo mejor. Me tendría que ir a Ámbar. Y eso es caca de la vaca. Irme a Ámbar, la verdad. Vale. ¿Estoy viendo bien o no estoy viendo bien? Sí, ¿no? Pero es que no me sale ninguna misión, ¿ves? ¿Ves? Aquí no hay misión. Ah, tareas. Pero yo qué tareas no hago, tío. Yo tareas no hago. ¿Hago tareas? Buah. Que solamente hago en el bosque de los... De los trolls, eso, ¿sabes? Mm. Supongo, ¿no? No me queda más remedio, ¿no? Porque si no me tendré que ir a otro mapa. Vale, pero... Has aceptado la tarea de entregar a las pájaros que rodean Echat Mirobel. Echat Mirobel es donde estoy yo. ¿No te lo señala no te lo señala en el mapa? Se nota que no he hecho yo muchas tareas, ¿verdad? Bueno, no he hecho nunca, mejor dicho. Y solamente he hecho las misiones repetibles de matar osos y tal cuando voy al bosque de los trolls. Así que... Hostia, me raya un huevo, ¿eh? Que no me... Me raya un huevo que no me señalen las misiones en el mapa, tío. Tarea. Pero son todas aquí, ¿no? Antes de la zona sur de Legión. Claro, tío. Son todas aquí. Vale, bueno, vamos a bajar, vamos a ir por aquí. Y vamos a hacer esto, a ver qué tal. Vale, tú por ejemplo. No. Hostia. Vale, tú sí, ¿no? Me suena que había... No, tampoco. Recoge alas pulidas, coño. De los cuervos, ¿no? Como este, ¿no? Será, ¿no? Has de todo entregar garrotes de madera. No. ¿Cómo se llama? Alas pulidas. Mm, Aquí. De los pájaros que rodean hechos Mirobel. Yo, pues, esto se considera un pájaro, ¿no? Si esto no es un pájaro, ya me contarás. Yo voy a matar uno a ver qué pasa. O no ha pasado nada. Y misión extraña. Dime que sí, dime que eres. ¿Cómo? Sí, cabrón. Ahora me dices que estoy a tope, ¿no? Habla con Netu. No, esta no. No. ¿Lo qué es? De nivel 8. Fuera. Vale. Ahora
vamos a abrir otra vez esto. Vale. Vamos a ver, vamos a rezar para que sea una cadena de misiones, ¿vale? Porque es que si no acuéstate, vaya. Se nota que es mi primera vez haciendo misiones desde el panel de tareas, ¿eh? Porque yo no sabía que no te señalaban en el mapa lo que tienes que matar, macho. La verdad. Vamos a entregar esa. 6 suerte. Y se esclarece un poquito el tema, porque si no. Venga, va. Pórtate, por favor. Pues no, tío. Me van a dar un por culo gigante, tío. A ver si por entregar esas han desbloqueado otras, pero que va, ¿no? Vamos a mirar arriba. Y a veces por hacer una misión se desbloquea misiones. Pero tiene pinta que no, ¿no? Tiene pinta que son tus ganas. Exactamente, son mis ganas. Vale, pues... Pues no sé, voy a empezar a matar bichos, recolectar, vale. A ver, tú. Has empezado la tarea de entregar vainas de espada enjollada tomada a los enemigos de los pueblos libres a Mega. Vale. Defiende en la zona sur de la región. Sur de la región. Ir por aquí. Supongo. Vamos a ir para allá. Que este no me pone nada. Es que me parece tan raro todo, tío. Supongo que ninguno de ustedes ha hecho nada de esto, ¿no? De ninguna tarea de estas, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí. Vale. Tampoco, tío. A ver, y cuando he matado me ha soltado algo, tampoco. Esto no. A ver, vamos a matar a este, a ver qué pasa. Cero, 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 cero. No, mira, pues mira, al menos me ha soltado esto. Vale, pues vamos a seguir yendo al sur. Si no, no sé, me voy a tener que ir a Ámbar o no sé. Vale, defiende. Vale, pero esto es otra cosa. Vale, esto es para hacer un logro. Vale, sigo para abajo. Vale. Vale. Eh... Tiene mala pinta esto, ¿no? Joder, tío. Explorador. Cine. Que si no sois vosotros, tío. ¿Quién cojones es, tío? Cero, 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 cero. Vale, vamos a ir un poco más para acá. Que en este terreno nunca... No he estado, he estado de pasada brevemente. A ver si... Yo qué sé. Pero... no. Pues vamos a tener que activar el plan B, ¿eh?
Vamos a tener que activar el plan B, que va a ser o cambiar de personaje o irme a Ámbar a hacer misiones. Y empiezo el libro 6 allí o lo que sea, todo lo que si no, ya me contarás. Que de hecho, ahora que lo pienso, ¿me han dado algún teleport nuevo? No, no me han dado un teleport nuevo. Sí, yo en este mapa nunca he estado, tío. No sé vosotros. Vamos a ir para allá. Ya que estoy aquí al lado, voy a ir para allá. Ahora la cosa es, si voy a Ammar, claro, si voy a Ammar, ¿por dónde voy, sabes? En plan, ¿qué camino tengo que tomar? Me parece que tengo que ir desde Stelding, ¿no? Si pillo desde Stelding, creo que no tengo que hacer tanto pateo. Vale. Vale, vamos a cruzar porque estos tienen pinta de que nada, ¿no? Esto es más de lo mismo. Vale. Nunca he estado aquí, ¿eh? Con ningún personaje. Sí que... Nivel 61. ¿Lo que dices, tío? Che, pero qué cojones. ¿Y qué mapa es este, tío? Es decir, es después de Moria este mapa. Pero tiene 1400 de vida, ¿no? Es demasiado poco, ¿no? Cosa más rara, ¿no? Ay, mira, y dan rama de cebo también aquí. Pues no entiendo nada, tío. Nivel 61. Vale, yo quería ir al establo. Espérate, vamos a ir al establo. Para ver si, yo qué sé. Para ver cómo es. Si la gente sale con el anillo así en gris y tal, ¿sabes? Aunque no me puedan dar misiones, pero no sé, ya por curiosidad. Vale, vamos a ir por aquí. Que también es verdad que, aunque sea el mapa este de alto level, pero hay muy pocos bichos, ¿eh? Vale. A ver, vamos a pillar el establo ya que estoy aquí. What do you need? Ya aquí ni nada, tú. Pues vale, plan B. Activando el plan B. Lo que pasa es que yo Nambar no lo he tocado prácticamente nada. Espérate, voy a mirar un momento cómo va la batería. ¿Cómo va la batería del de este? Hostia, todavía está. Vale. Dame un momentillo, ¿vale? Que voy a poner el móvil a cargar. Un segundo.
Vale, perdón, ya estoy. Que tenía el móvil y tal y pues no, el móvil se me apaga porque se le va la batería, tío, luego para arrancar no veo. El otro día casi pierdo hace información y todo, tú. Tenía que me pedía de formatear casi el móvil. Y digo, ¿qué cojones? Vale, pues vamos a hacer plan B. Plan B. Es decir, para asegurar, para ir a Ammar, si no recuerdo mal, se va desde aquí. Exactamente. Entonces, claro, sería lo suyo ir a Stelding, voy de aquí y, claro, voy a Ammar. Hostia, qué mapa más feo, loco. Buah. Este mapa nunca lo piso porque siempre me da mucho lag, ¿sabes? Si se me ponía la pantalla en negro y toda esa mierda algunas veces, pero bueno. Pues es que no me queda de otra. Así que vamos a eliminar todo esto. Es que no sé dónde se hace, tío. A lo mejor se hace aquí, tío. No, perdona. ¿Se hace aquí? No, ¿verdad? Es que no entiendo, tío, que unas misiones, aunque sean de tareas, no te las señalicen en el mapa. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, ya está. Vamos a borrarlas, que hay que hacer espacio. Vamos a borrarlas. Y ya está. Vale. Vale, vamos a ir a Sterling, hemos dicho. Vamos a ir a Sterling. Vale. Y voy a beber otra vez agua, ¿vale? Dame un segundillo, voy a beber agua. Vale, ya estoy, perdona. Ya de paso que he ido a la cocina, he aprovechado y me he sacado algo congelado. Que todavía no he cenado. Con mis cambios de rutina. Vale. Vale, ya estoy en Stealthy. Ok. Y vamos para acá. Sí, tengo que ir por aquí. Voy a ir por aquí. Explorador de región. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, ¿no? Me mandas una misión. Claro, cabrón. Eh, Claro, la cosa es estas misiones. No sé por qué estaban sin picar, la verdad. Verás tú. Vamos a mirar. Porque si no la he cagado. Si no la he cagado y entonces vuelvo y ya está, y no pasa nada. Vale, aquí me he dejado una misión y aquí me he dejado otra.
Y aquí me he dejado otra. Ah, vale. Vale. Vuelvo aquí. Hostia, tío, vaya lío llevo, ¿eh? Voy a volver ahí. No sé por qué se han desticado la mierda de esto, tío, desetiquetado. Vale. Como estoy cerquita. Vale, vamos a ir primero a esta de abajo, que no sé cuál es. Que es esta, una plea de no sé qué. Claro, a lo mejor como no he hecho todas las de aquí, no se activa todas las de abajo, tío. Es que me extraña que abajo me haya dado tan poco. Entonces creo que puede ser eso. Así que venga. Vaya rayada, ¿eh? Menos mal que, bueno, de verdad, al final me ha venido bien hacer piedra porque estaba aquí y me evito todo el patio este. Así que bueno, dentro de lo malo, bien. Aunque ahora que lo pienso, podría haber hecho el campamento este, por probar a dónde estaba a pillar el campamento. Y no habría gastado piedra, pero bueno. Vamos para acá. Prácticamente tengo la mitad del level subido. Con suerte, con un poquito de suerte. Yo supongo que este mapa debería de llevarme hasta el level 49, ¿no? Digo yo. Si no, vaya ruina. A pillar esto. Y en el chat general del juego están hablando de Alonso y Verstappen. Alonso y Verstappen y Mercedes. No entiendo. All in European languages, please. Sí, sí, apasionado de la F1, pero está diciendo Alonso y Verstappen, lo acabo de leer, no sé si tú también lo has visto. Con la cara, ¿sabes? Alonso y Verstappen y Mercedes. Escúchame, la F1, no sé si sois seguidores de deportes en general y de la F1. Qué pena, con la F1, Se lo han cargado, tío. Vaya chusta. Normal, si es que da vergüenza ajena. Yo qué sé, es que... Yo siempre he sido muy seguidor, tío. De siempre, ¿eh? Pero... Incluso el año pasado... Pero es que este año, tío, este año... Es que este año parece... No sé. Que no sé, no sé, no sé, no sé qué... No sé ni cómo describirlo, lo de este año, la verdad. Es decir, parece como una fórmula, ¿eh? Como cuando se estrelló en la primera carrera el chico este que se ha ido a la Fórmula E español, que ahora no caigo, que se pegó un pepinazo en la primera carrera o en la segunda, porque le dio ahí al turbo, hizo así, corría eso y se estrelló contra dos coches, así que tenía sin delante. Joder, me ha bajado. Porque me gustaba mucho la época de Hakkinen contra Schumacher. Sí, ahí fue la época más o menos que yo empecé a ver Fórmula 1. Más o menos por ahí. Más o menos hasta el 2010, 2008, 2010. Es decir, estaba bien. Luego empezó a bajar, pero bueno, todavía era visible, ¿sabes? Para verlo. Pero es que lo de este año, macho, es innombrable. Y no hay una palabra que se pueda describir eso. Sí, empezamos a entonces, sí, yo a finales de los 90, por ahí, ¿sabes? Creo, diría yo el 97, 98.
Tampoco lo podía seguir todo porque por el horario y esas mierdas, pero bueno, sí, ya más o menos. Y por aquel entonces yo todavía no tenía ni internet en casa ni nada de eso. Entonces un poquillo lo que se podía, ¿sabes? Y con las motos igual. Pero da mucho asco, ¿eh? Aunque suena fea la palabra, tío, pero da mucho asco la Fórmula de ahora, ¿eh? Fórmula 1 de ahora es que da un asco, tío. Es decir, que se ponga... Es que no me imagino en la vida. Y no quiero tampoco dar mucho la chapa y tal, ¿sabes? Porque yo qué sé, a lo mejor no queréis, ¿sabes? Escuchar mucha chapa, pero vaya, básicamente. Nunca me imaginé en la vida, tío, que se vieran coches de Fórmula 1 que corren perfectamente 350 kilómetros por hora, que vaya a 80 o 100 kilómetros por hora menos para ahorrar energía. Es decir, yo qué sé, ¿sabes? Que ahora me parece aburrida. Poca tensión, muy desigual, sí, pero es que lo de ahora es, yo qué sé. Vale. Vamos a coger esta. What can I do for you? Stay a moment. Vale. Manda otra. Me manda otra que está aquí abajo. Pues vamos a hacerla, va. Sí, vamos a empezar por ahí abajo. Mm. Yo qué sé, es muy triste, tío. No sé, le han metido lo de este año ya sí que es que no se puede ver. Lo digo de verdad, ¿eh? Lo de este año, la Fórmula 1 es que no se puede ver. Es para quedarse uno ciego, básicamente. También seguí durante desde los 2000 hasta 2006 o por ahí la NHL, que la veían es por manía. ¿Sí o qué? Yo la NHL no... Siempre tenía interés un poquillo por el fútbol americano, pero me parece bastante guapo y tal, pero por los horarios y tal... Me tiene que ver se veaba. Sí, sí, eso sí es verdad. Pero es que encima te dejan, ¿eh? Te dan hasta el espacio para que se peguen a gusto, ¿eh? Me parece la hostia. Sí, la HL, es decir, que yo soy malo por los nombres. La HL es el hockey sobre hielo, dices, ¿no? Sí, con los sticky y eso. Es que me parecía la polla, tú. Eso, claro, claro. Hombre, como está en HL, que si NFL, como si, ¿sabes? Y pecha de iniciales, ¿sabes? Digo, para no equivocarme, pero vaya, que sí. Vale, uno de 15. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Por qué no estaban ticadas las misiones? Porque con muchas veces coges muchas del tirón, te coges las 3 primeras, es decir, perdona, las 10 primeras y luego, claro, te van, si sobrepasas esa marca, te empiezan a desetiquetar. Entonces eso es lo que ha pasado. Ella decía yo, tío. Digo, no es normal. Pues eso me pareció la polla. Yo sí que he visto algunos, pero sí que es verdad que tampoco, ¿sabes? Porque los horarios y eso, pues como difícil. Que le daban hasta espacio y todo, tío. Parecía eso una mezcla casi de UFC, ¿sabes? Ahí se agarraban los cascos así y todo de aquí. Ay, Dios mío, y se pegaban unos palos, tío. Es que yo creo que la gente, el público que iba a esos partidos, básicamente yo creo que iban más que nada para ver si se pegaban, ¿sabes? Y luego cuando se ponen esos, cuando se dan esos empujones y se estrellan contra la pared y eso. Sí, con el cristal, tú sabes, con el protector del campo. Y se revienta porque eso no era.
Pues según tengo entendido, ¿sabes? Volviendo un poquillo a lo del Fórmula 1 para cerrar el tema, según tengo entendido, están fritos, es decir, ahora porque tienen un contrato, ¿vale? Del tema de los motores y tal, que hasta 2030, 2031 no pueden hacer nada, ¿sabes? Pueden cambiar un poquillo en plan de las reglas de yo qué sé, para que no tengan que ahorrar tanta energía, ¿vale? Como han hecho ahora, ¿sabes? Que han cambiado un poquillo las normas, pero básicamente son simplemente pinceladas. Entonces, por lo que veo, están deseosos otra vez de volver a los motores de antes, ahora los V8, V10, algo de eso, ¿sabes? Porque es infumable ahora mismo la Fórmula 1. Pues a mí siempre me ha interesado, es decir, si hay un deporte que me gusta pero que no he podido seguir por horarios y tal, ha sido el fútbol americano. Si el fútbol americano aquí lo emitían en directo, es decir, de forma gratuita y en un horario que evidentemente es decir, aquí no fuera tan mal, seguramente lo seguiría. Vale, 13. Lo que yo no sé, tío, es el del este, tío, no sé yo. Ah, mira, aquí está. Por fin te puedo... Ah, continuar, dice. Vale. Por fin lo podía invocar, ¿la habéis visto? Que antes lo invocaba y no salía el burro y desaparecía. Todo rápido. Vale, 15 de 15. Vale, vamos a volver. Si es por contaminar, podrían poner motores de hidrógeno o usar biocombustibles y ya está. Sí, pero si la cosa... Yo qué sé, si no es eso, si... Yo qué sé, contaminar tampoco, yo qué sé, ¿sabes? Si hay cosas que contaminan más. Sí, hombre, la iniciativa no está mal, pero no sé, no tiene sentido. Si aparte luego los coches, tú escuchas el sonido de la Fórmula 1 de principios del año 2000 y escuchas los de ahora y yo qué sé, tío. Y es muy triste. Mira que también las motos también la han cagado un poco. Lo que pasa que... Porque tienen como un sistema de casi de anticaída, ¿sabes? Cuando vas girando con la moto, las curvas y tal, que prácticamente la moto tiene la electrónica que hace así y como que te levantas, ¿sabes? Pero yo qué sé. Pero al menos todavía es medio visible, aunque para mí eso también cada vez más la moto y menos el piloto, ¿sabes? En plan de controlar la moto y yo qué sé. Pero es que la Fórmula 1, tío. Aparte que ya está la Fórmula E, ¿sabes? Si es que ya está la Fórmula E. Que se dedica a eso, tío. ¿Para qué te vas a convertir en un primo hermano de la Fórmula E? Es lo que yo no entiendo. Mira, para mí un punto donde, por ejemplo, a mí la Fórmula 1 cayó así un poco en plan fue cuando quitaron el tema de la gasolina. En el sentido de rellenar la gasolina. Porque ahí antes, estratégicamente, en las paradas de bosses había muchos cambios y eso. A mí eso fue cagada. Do you need? Vale. Ah, 18. Voy a coger por si acaso. What can I do for you? Vale. Mind my words, traveler. Vale, tengo que ir ahora a invocar. Y para mí la Fórmula 1, desde cuando ya le quitaron las mangueras esas para rellenar con el combustible, que eso fue, bueno, no te sabría decir el año, si fue 2005, 2006 o algo así. Ya para mí ahí ya fue la primera
cagada de una serie de cagadas que luego hicieron, evidentemente. Bueno. Vale, vamos a ir aquí a invocar. Menos mal que he podido continuar con las misiones, macho, que al final sí que había unas cuantas para hacer más. Vale. Vale, tiro por aquí. Vamos a coger esta maderita, ¿por qué no? Vale, ya estoy llegando. Al final, uno si se da cuenta, lo antiguo al final, casi todo en general es mejor. La música era mejor, las películas, las series, todo en general es mejor, lo antiguo. Y en los deportes básicamente también pasa lo mismo en la mayoría. Vale, voy a darle aquí. Yo a veces, en vez de parecer un hunter, parezco un melee, tío, porque se me acercan y no... Tengo mucho melee. Estoy de acuerdo, quizás en la nostalgia o si nos hubiéramos criado hasta ahora me sería algo distinto. Pues tío, yo creo que no, ¿eh? Porque ahora mucha gente de la generación joven se dan cuenta y se ponen short de... Yo qué sé, de música y todo rollo y tal y lo flipan, ¿eh? Si te das cuenta ahora, la gente le ha dado y ha pegado una subida a las ventas de coches de los años 90, ¿eh? O cosas así, de segunda mano y esa mierda. Vale. Y luego la música y todo rollo y tal, ahora está el autotune. mm, Ahora está el autotune y yo qué sé, tío. Es que ahora tú escuchas a alguien cantar, tío, y yo qué sé, tío. No. Es decir, creo que es decir, con que simplemente tuviéramos a alguien, o yo qué sé, tuviéramos las herramientas disponibles para, aunque tuviéramos ahora 20 años menos o lo que fuera, para escucharla un poco la música de antes, de los años 80 90 y tal, la diferencia es que es abismal, ¿sabes? Lo que pasa es, claro, que si te crías con una cultura en plan del autotune y todo rollo y tal, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero es que en la vida, es decir, no es que sea de mente cerrada, es que en la vida puede pensar uno que eso es mejor, ¿sabes? O es equiparable, aunque sea, y ni de coña. Precisamente tú ves las películas del Señor de los Anillos y vaya, como 20 años que no la veo, ¿vale? Sí, la vi creo que lo que tuve que ver en su día cuando la estrenaron y no la vi más. Pero tú ves como los escenarios, todo rollo y tal, y esa película, que me acuerdo yo que he visto Chor y todo eso, es decir, lo típico, mm, dices, hostia, tío, no parece que sea una película del año 2000, ¿sabes? Megabonen. Y luego el tema de los coches y tal, es decir, ya no sé ahora cómo estarán las métricas y tal, pero sí que es verdad que ha habido, no sé en qué meses y tal, pero ha habido una subida de compra de coches de segunda mano. De eso, de los años 90 o principios del 2000.
Vale, tengo que seleccionar. Vamos a seleccionar esto. Might you spare a moment of your time? Vale, ¿ves? Mira, me manda aquí, ¿ves? Me manda aquí. Claro, y si hablo con este tío, a lo mejor se activará una cadena de misiones. ¿Ves? Y es que... Digo, no tiene sentido que solamente me mande... Que solamente haga allí 3 o 4 misiones. Ahora con la falta de atención en la generación Z no sería posible. Me quedé flipando cuando descubrí que hay quien ve las pelis en 1,5 de velocidad. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Yo sí que es verdad que mi hermano pequeño, como he comentado varias veces, nos llevamos 12 años y es verdad que me ha pegado una cosa bastante mala. Que sí que, por ejemplo, veo... Algunas veces me da, intento desacostumbrarme, ¿vale? Pero veo un escenario de un tío, yo qué sé, andando. Y no sé, andando simplemente. Porque hace cambio de escenario de rollo y tal, le hago así, le doy a la flechita de al lado, ¿sabes? Y adelanta 5 segundos. ¿Sabes lo que quiero decir o no? ¿Sabes? Como no sé, me ha pegado como un poco la impaciencia y eso es culpa mía. Me lo ha pegado el cabrón, pero es culpa mía. Pero nunca he hecho eso de ver una cosa 1,5 ni de coña, vaya. Vaya, te he dicho lo más parecido a eso que me comenta, pero vaya, que eso no es parecido. Hostia puta, tío, qué puta rayada. ¿Tú eres el hermano pequeño? ¿Tú haces lo mismo o qué? Sí. Es en plan como que, no sé, ¿sabes? Venga. Oye, que sea una ruta en coche, ¿sabes? Y se ve así, no sé cómo tal, y se ve el coche alejándose, coño. Adelante, ¿sabes? Y que o no, luego me he dado cuenta que a lo tonto, lo tonto, lo tonto, pues a lo mejor reduces un capítulo de serie u otra cosa, pues no sé, pero 3 o 5 minutos, ¿eh? No hago eso, pero se nota algo con mi hermano. Sí, ¿no? Ah, pero tu hermano es el que hace lo de 1,5 de velocidad, dices. Hostia, yo es que me rayaría, tío. Ver algo así a 1,5. Hombre, a ver, si tuviera... Yo eso sí lo podría entender si quizás no tienes apenas tiempo, estás jodido, ¿sabes? Porque yo qué sé, por cosas familiares, trabajo, todo y tal, pues dices, venga, pero si es de por normal, me parece una mierda, vaya. Vale, hay que matar 14. No, 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 mi hermano no hace eso. Digo que soy el pequeño y sí que a veces viendo algo sí que me pongo a hacer cosas. Ah, bueno, yo eso sí que lo hago muchas veces, ¿eh? Es decir, yo ahora porque estoy, es decir, desde que he empezado este juego estoy streameando el juego este y todo y tal. Pero que si, por ejemplo, estuviera, es decir, si no me hubiera dado por streamear y estuviera jugando aquí de chill, así en plan, ¿sabes? Tendría en mi otra pantalla, tendría una serie viéndola, ¿sabes? Y estaría, yo juego muchísimas veces así. Exactamente, ¿ves? Me dice exactamente algo así. Algo así. Series así en plan de, para tener como, me gusta tener como ruido de fondo, ¿sabes? Plan, no sé. En verdad eso es malo porque te llenas mucho la mente de, como demasiado, ¿sabes? Cosas, pero bueno, sí, yo eso sí. Eso sí que lo he hecho, ¿ves? Sí, tú imagínate, yo por ejemplo ahora tengo que matar 14, ¿sabes? Pues yo estoy así y por ejemplo pues estoy en la otra pantalla y estoy mirando la serie, ¿sabes? Y en verdad me enteraba, ¿sabes? Es decir, que le prestaba atención. Haciendo eso me morí en WoW Hardcore. Estaba jugando Hearthstone mientras jugaba a WoW y estaba en una cueva. Hostia, tío, ¿qué? Hostia, pues mira, el Hearthstone fue uno de los juegos que en su día algo jugué. Ese es el de las cartas, ¿no?
Ese fue uno de los juegos que yo jugué un poquito. En sus inicios, vaya. Pero sí que luego es verdad que pasaron años y todo rollo y tal, y que metieron muchas cosas nuevas. Veía a la gente como muy pro. Y yo qué sé, y luego. ¿Qué dices? Ese es. Yo ahora le di casual, pero llevo desde 2014. Estuve hasta compitiendo y fui subcampeón en una liga. Hostia, no me jodas. Hostia. No, no, yo en plan, nada. Hostia, qué guapo, tío. Yo en verdad nunca he sido así bueno en nada. Me refiero en cosas de juegos y tal. En el Classic sí que a lo mejor destacaba un poco con el rock y tal cuando jugaba en su día, ¿sabes? Pero vaya, nada, vaya, más bien bueno era por las horas que le metía, ¿sabes? Que ya no, pues tienes que hacerte medio decente, pero nunca, como no, nunca he sido de jugar ni nada así en plan, excepto lo que he comentado. Sí, sí, también he jugado torneos de la SL y algún torneo pequeñito gané. Hostia, qué guapo, tío. ¿Y lo has dejado o qué, tío? Oye, porque si tienes esa habilidad, tío, siempre y cuando puedas, tío, yo qué sé. A mí que el tema de la competición y eso me mola. Vale, 10 de 14. A mí me gustaría aprender a jugar al LOL, porque es verdad que mi hermano como veía mucho LOL, em, pues no sé, tío, aunque no entienda básicamente nada, que sé, porque nunca he jugado, como he dicho. Pero bueno, con las explicaciones de mi hermano y tal, pues yo qué sé, al menos sé lo que es, yo qué sé, ir al Nasser, ¿no? Como se llame, o al Nasor, o yo qué sé, cosas básicas, ¿vale? En plan, vaya, que eso y nada prácticamente es lo mismo, porque como he dicho, no he jugado. Pero me gustaría aprender, lo que pasa es que lo veo demasiado, es un juego que a lo tonto es como una partida de ajedrez, ¿sabes? Es como muy complicado. Y tienen tantos campeones y tal que digo, ¡guau! Que tengo que aprender más o menos las habilidades de cada uno, ¿sabes? Más o menos para que no me maten en un segundo y saber si este, yo qué sé, es melee o no es melee, o yo qué sé, o me va a hacer la ulti y todo rollo y tal. Y es un juego que me gustaría, pero como que me da pereza, ¿sabes? Porque lo veo demasiado complejo. Lo dejé en 2019, luego le di stream llegando a leyenda. Le di stream llegando a leyenda todos los meses, pero ahora más casual. Además, es decir, que lo streameaste, dices. O le di stream llegando a leyenda. No, te refieres a que lo streameaste y llegar a leyenda todos los meses, pero ahora más casual. Además, estarlo competitivo ya no es lo que era y es difícil ganar algo así si no eres de los top. Vale. Soy malísimo en LoL. Juego algo a Deadlock con amigos. No sé ni cuál es el Deadlock. Sí, estuve haciendo stream tras dejar de competir y llegando a leyenda en directo. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Vale, yo aquí he terminado, ¿no? Sí. Hostia, pues eso está guapo, tío. Yo, como te digo, no he tenido mucha cultura jugando y tal. Entonces, pues, es lo que pasa. Ah, espérate, tengo que ir aquí. Espérate, tengo que ir aquí. Y el LoL es eso, tío. El LoL es que lo veo un juego muy complejo, tío. Y entonces como que me da pereza, tío, porque son demasiadas cosas. Pero es que es demasiado. Tío, si tuviera menos campeones y tal, pues dice, a lo mejor me animaría. Pero es que hay como, ¿cuánto? ¿150? No sé, bueno, más de 100 ahí de largo, vaya. Entonces como que digo, uff. Entonces me da como pereza, ¿sabes? Porque es como placa así que me tendría que poner a empollar. Deadlock es una mezcla de Overwatch y LoL de Valve, creadores de Half-Life Steam.
Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Es famoso el juego ese? Porque es la primera vez que lo escucho, la verdad. Vale, aquí no tengo que hacer nada de eso. Vale, estoy a punto de llegar. Qué bueno cuando competí en Hearthstone, mis amigos hicieron un equipo de Overwatch y era suplente y acabé de titular porque el tanque titular no tenía tiempo y estaba compitiendo en dos sitios a la vez. Tengo en YouTube subida una partida que me dio subida. ¿Sí o qué? Hostia, Diego, luego si eso, es decir, supongo que tu nick será este, ¿no? Hostia, pues tío, pues, le echaría un vistazo, tío. Vale, continuar. Y vale, te voy a entregar. Ahí abajo. Si quieres te la paso, tengo el vídeo en oculto. Sí, no sé cómo me lo puedes pasar, si se lo puede pasar por aquí, pero claro, pásalo, coño. Le echo un vistazo, coño, claro. Oye, pues qué guapo, tío. Espérate, un momento. Voy a darle. Como no puedo quitar. Vale. Lo que vamos a ver en el cielo. 25 minutos. Yo es que lo que digo, nunca he jugado a juegos de shooter ni nada, ni al counter ni nada. Es decir, habré echado una partida y ya está, ¿sabes? Porque, yo qué sé. Y al Fortnite, el Fortnite ni siquiera, al Fortnite no lo he echado ni siquiera ni una partida. Es decir, creo que al juego de pistolas que he jugado algo más parecido ha sido al de Division. El de Division porque era un MMO estilo como de pistolas, ¿sabes? Y tú imagínate cómo era yo. Era malo, no, lo siguiente. Así que imagínate. Eres un juego que en verdad tenía su chicha, ¿eh? El de Division. Lo que pasa que, bueno, no sé tampoco jugué mucho. Jugué pues una semana, un par de semanas a lo máximo. Pero creo que era una buena idea. Pero creo que no ha explotado del todo. Mi equipo era Bradley Tigers. Qué guapo, tío. Mi aim a día de hoy es horrible porque acabé hasta la narices de entrenar en Overwatch. Pero entonces también te hiciste profesional, ¿no? Del Overwatch, ¿no? Bueno, o profesional o al menos semiprofesional, ¿no? Era una liga amateur. Pero para ir a una liga amateur, ¿cuáles son los requisitos? Imagino que al menos tienes que tener, no sé, un nivel decente, ¿no? Es decir, en plan... Sí, no sé cómo van las categorías, pero... Fue de rebote porque les dije de entrar a mi equipo bajo mi marca. Vale, vale, vale. Qué guapo, tío. Vale, tío. Y por abajo. Oye, si tuviera paciencia y tal, me pondría, ¿sabes? Porque creo que es un juego que me molaría aprender porque son partidas una tras otra de media hora, 40 minutos, me refiero al LOL. Y luego no sé, creo que para streamear y tal, o yo que sé, hombre, que ya hay mucha gente y tal, pero yo qué sé, no sé, estaría cómodo streameándolo y eso, aunque no tuviera ni puta idea, ¿sabes? Fue de rebote porque les dije, vale, sí, había que hacer un casting. Vale, vale. Y entonces ganasteis al final la liga esa, la liga amateur.
El Overwatch quedaba en mitad de la tabla abajo. Bueno, pero bien, ¿no? Bueno, bien, coño. ¿Cuántos equipos erais? ¿Unos 10, 12 o así? Vale, por aquí. 12 equipos, creo. Y solamente estuvisteis un... Y quedaríamos octavo. Bueno. Pero bueno, la experiencia y eso tiene que estar súper guapo, tío. Es que eso tiene que molar mucho. Aunque claro, si luego se te hace bola entrenar y tal, pues entonces también entiendo que, bueno, no todos son florituras, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, si luego ves que entrenas y luego tienes más o menos su recompensa, te estás en una liga y todo rollo y tal, entonces también te motiva a entrenar y te motiva a mejorar, ¿sabes? Es decir, tiene esos dos lados, creo yo, vaya. Vale. Tengo que entregar aquí otra, puede ser. Me pone aquí que hay otra para entregar, ¿no? Aquí, coño. Eres muy chiquitito y no te veo. Wow. Pero no quiero parada. No quiero parada. Si no, en verdad no estaría mal. Yo me puse de suplente para apoyar y acabé teniendo que ser titular mientras llevaba lo de gesto. Claro, más que nada te quemaste, más que nada porque llevabas mucha tralla, ¿no? Y de dos juegos a la vez. Si no, en verdad, es decir, tu viaje y el proceso ese lo hubieras disfrutado más. Supongo. Entonces, claro, como estabas con dos cosas a la vez, pues claro, es normal que te quemes, ¿sabes? Incluso aunque te gustaran los juegos, ¿sabes? Que al final, tanto tiempo, al final acabas aborreciendo algo y quemándote. Sí, a mí este juego me encanta, pero si yo todos los días jugara 10 o 12 horas y encima streameadas, imagínate, ¿sabes? ¿Cuánto duro? ¿Un mes? ¿2 meses? Pues tú imagínate en modo... Es decir, que aguantarías más por el tema de la competición, ¿sabes? Que te motiva eso. Yo por eso también este juego nunca me esfuerzo y como cada vez que veo que no tengo ganas de jugar, no juego y cuando digo no juego, ¿sabes? Desconecto totalmente. Por eso antes he dicho que si por lo que sea no jugaba ese día y me pilla por casa todo rollo y tal, pues y me apetece ver anime, pues podríamos, ¿sabes? Podría streamear eso. Más que nada por eso fue la idea. Pero claro, yo me imagino modo competición con dos juegos a la vez. Es decir, porque si dices que llegaste al modo leyenda en el Hearthstone, es que coño, es que entonces eras un pro. Y joder, tendrías que tener también tus horas de entrenamiento para mantener un nivel bastante alto, ¿sabes? Vale, tengo que ir. Vale. Ahora sí, la experiencia tiene que ser la polla, ¿sabes? ¿Tengo que entrar por aquí? No. Che, yo esta puerta nunca he estado. Cuidado. Ah, no, que es un aventurero. Vale, no tengo la misión. No soy digno. No soy digno tampoco de entrar aquí. Vale, plata antigua. La experiencia de bien vivir así, tío. A mí me ha encantado, tío. La verdad. Yo sin de torneo, no sé. Es que no. No, yo creo que lo más parecido de torneos en juegos habrá sido a Clash Royale, lo típico de esto, te metías en un torneo y hacía un evento, ¿sabes? Porque así a bote pronto no me suena. Vaya, ¿no? Que haya participado en nada, ¿sabes? Oh, rama pesada también. Vale, me van a ver. Vamos a bordear por aquí. Pues qué guapo, tío. Pues yo si tuviera la oportunidad, tío, la verdad que me molaría, tío. Por lo menos vivirla una vez, ¿sabes? Porque luego, como dices, ¿sabes? Todo parece así muy bonito y tal, pero luego si tienes una tralla ahí de entrenamiento y tal,
Pero creo que luego compensa, ¿sabes? Si luego tienes ese... el tema de la competición y eso, creo que compensa. Vale. Vale, tengo que ir aquí arriba. Vale, tengo que ir aquí. Vamos a matar a este. Eres tú, ¿no? ¿Y las ligas amateur esa que te apuntaste ya han dejado de existir y eso? ¿O todavía siguen sacando cosas de esas? ¿Y cuál era el premio para el ganador o los tres primeros o como fuera? Ni hiciste eso ni nada parecido, ¿no? Ni nada equivalente ni nada, ¿no? Uf. Mira, he ganado Virtud otra vez. El ganador era un teclador mecánico, alfombilla el ratón. No, ni la propia copa, ¿no? Supongo, ¿no? La propia copa, ¿no? El trofeo, ¿no? Vale, espérate. Joder, me pica la nariz un huevo. A ver. Espérate. Que no quiero que me vean bichos, pero bueno, al final me van a ver, ¿ves? Lo sabía. Es que luego me pegan dos palazos y me bajan del caballo y me toca mucho la moral eso. Yo creo que era un cacho cartón que dices, tío. ¿Te imaginas? Tío, que de hecho un coach que tuve en Hearthstone fue Caló, que era youtuber famoso en el juego, aún lo tengo en disco. ¿Sí o qué? Hostia, qué guapo, tío. Yo que estoy pensando, y yo creo que lo mejor que he sido en un juego creo que ha sido en el guapo la victoria que llevaba con el Rogue, ¿sabes? En el Classic, en su día cuando salió. Pero nada fuera de lo normal, ¿sabes? Simplemente pues decente, pero por la cantidad de horas que le echa a uno, ¿sabes? Como le podría pasar a cualquier persona que le echa muchas horas a un juego. Vale, tengo que matar esto. Menos mal que al final he decidido volver aquí, ¿eh? Al final sí que había unas cuantas misiones. Menos mal. En 10K de horas. ¿Sí o qué? Bueno, claro, es que es normal también, ¿sabes? De hecho, no me parece, es decir, me parece mucho, pero que si eras profesional o casi profesional y vaya, me parece lógico, ¿sabes? No es que ahora que lo piense decir. Pero claro, si te pones a entrenar y tal, es que claro. ¿Por qué no puedo seleccionar este bicho, tío? Uy, 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 uy. Que me iba a confiar y me echan la cura por si acaso. Solamente en el modo de Battleground tengo 1500 y lo metieron sobre 2020 y no es lo que más jugaba. Claro, es que no.
Aunque sí mucha gente se ha puesto, bueno, mucha gente, no sé, pero se ha puesto así en plan la competición muy guapa, es la del juego este de rayos, ¿no? ¿Cómo se llama? El TIC, es decir, el TAC ese, ¿cómo se llama? El de... No, 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 no. El... Teamfight Tactics, eso, sí. Yo estaba con Tactics, y digo, Team Tactics no me suena, pero sé que lleva Tactics y me suena. Hoy tan rápido, andad comeros, va, porque si no tendría el cerebro hinchado, ¿sabes? Cuando tengo algo así que está en la punta de la lengua y no me sale, me consume. Pues sí, ese. Ese, la verdad que la competición y tal, yo nunca lo he jugado, pero sí que es verdad que a veces es de los juegos que aunque no tenga ni puta idea, me mola, es decir, yo nunca me meto en Twitch ni nada de eso, pero sí que es verdad que lo poco que he visto ha sido eso, ¿sabes? Un poquito me refiero. Si hay algo que yo puedo aguantar, no sé, media horita o una hora viéndolo, si encima el tío se dedica a más o menos a explicar, más o menos en voz alta tu estrategia, todo y tal, pues no sé, me entretiene, ¿sabes? Y luego cómo progresas, ¿sabes? Y lo que tiene es decir, un rival, lo que tiene otro. Se me da muy mal, me gustaba el Dota on the Launch, pero lo abandonaron. El que juego de estilo es el Battleground del Hearthstone de vez en cuando. Buena idea. Yo, como digo, es que juegos, tío, he tocado súper poco. Y lo que más he tocado ha sido géneros de MMO, la verdad. Vale, 7 de 8. Ah, mira, aquí hay un Yeti. Ah, mira, me queda uno solamente. Creí que me quedaban más. Pues mola. 8 de 8. Y contigo termino. No, no, no. Me voy a curar por si acaso, tío, que no me la quiero jugar. Porque esto pega una explosión de eso y me lo explica. Ay, de verdad. Qué coraje me da estas cosas, tío. Y mira que lo estaba vaticinando. Pero al final. Vale. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto. A ver si me lleva para allá. Ya que estoy, lo pruebo. Pues mira, sí. Y estoy un poquito más cerca. Y encima encuentro plata abundante. Cinco. Vale. Vamos a coger la maderita. Vamos a coger la maderita y vamos para allá. Pues ya lo que pasa es que es tarde, tío. Si no, en verdad, yo qué sé. Pero... ¿hay algún juego así que tú creas que puede ser que uno se pueda poner
y pueda ser competitivo para competir y tal. A lo mejor no modo profesional, pero yo qué sé, para... No sé, por lo menos para tener un algo de eso de que uno vive. Que va, ¿no? Así que no sea un juego así que sea complejo y cosas de esas. Sí, ¿verdad? Lo que se ocurre son dividir. Que es lógico. Lo más similar quizás Teamfight, como dices, o juegos de cartas que te ahorras la velocidad mecánica y el reflejo. Eso lo tenía, claro. No, sí, claro, porque con la edad la velocidad y el reflejo lo pierdes, está claro. Sí, a cosas como el Counter, el Valorant y toda esa mierda no puedes aspirar, evidentemente. Vale, ya estamos llegando a la nieve que está ahí al fondo. Supongo que de vez en cuando echarás de menos la, ¿no? La de esa de competir y eso, ¿no? Imagino, ¿no? Vale. ¿Sí o qué? No, ya no, como que, ¿sí o qué? ¿Tan mal acabaste, tío? ¿Sí? Incluso después de tanto tiempo, ¿sigue la cosa igual o qué? Hostia. Vale, este ya ha terminado aquí. Vale, tengo que ir arriba. No me había fijado en eso. Que será para esta, ¿no? Encuentra Torlac. Vamos para arriba. De hecho, juego causa, como dije antes. Ni llego a leyenda ya, solo partidas. Hombre, claro, pero claro, le dedicas ni la décima parte de lo que le dedicabas antes, ¿no? Entonces normal. Estarás en divisiones altas, supongo, pero. No, 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 no. Pero claro, ni eso, porque juego poco, solo para las misiones y poco más en descanso para comer. Sí, vaya, para desconectar, ¿no? Un poco, ¿no? Lo típico, vaya. Aunque mi win rate es cerca del 60%. Hostia, pues es una pasada, ¿no? Ya tener más de 52 o 53% está bastante bien, ¿no? O sea, tú me corriges, vaya, pero me suena que algo así, ¿no? Si me metiera el tiempo llegaría a leyenda, pero no lo dedico. Claro, evidentemente. Bueno, un 70% seguro que sí. Vale, continuar. Y vale, ahora me manda para acá. Y mira, como tengo el campamento, ¿ves? Esto es lo bueno del Hunter. Que no le saca mucho provecho. Que vamos a ir aquí, abajo. Y me evito todo ese pateo. ¿Ves? Si aparezco aquí al lado. Vale. Sí.
Sí, con eso llega teniendo igual. Quizás si jugase mal estar en un rango más alto sería más bajo, pero no juego tanto. Hombre, claro, sí, mientras más rango eres, el win rate sería peor, evidentemente. Pero claro, pues las partidas son más difíciles y la gente es de más nivel, claro. Yo qué guapo, tío. Me mola saber historias de esas, ¿sabes? Es decir, en plan de gente compitiendo y eso. Pero si eres, por ejemplo, bueno en Overwatch, es decir, bueno, es decir, no, estás en una liga amateur, pero bueno, aún así tienes que ser medianamente competente. Es decir, cosas como el Counter y el Valorant y eso, el Fortnite y esa mierda se te tiene que dar bien, ¿no? Diamante mínimo dices en Overwatch, ¿no? Dices. ¿Sí o qué? Se te da muy mal. Pero muy mal en plan exagerando comparado con el Overwatch o que se te da muy mal. No soy bueno, pero defiendo el juego. Ah, vale, vale, vale. Vale, la porra esta que hemos dicho que no, porque da parada. Vale, tengo que quemar. Vale, me manda a quemar. Vamos a entregar aquí. Mira, con la tontería al final. Mira cómo llevo el de este nivel, tú. Sweetheart Melon. Zapatos. Melon. Will you stay? Son ligeras. No me sirve. Esta hemos dicho que no. Vale, vamos a vender. Que tengo otra vez el inventario a tope con la cope. Vale, vamos a vender esto. Es que claro, este pendiente está bien, pero no quiero mitigación física, ¿sabes? Pues no sé si quitarme un es que tío, gano 5 agilidad, gano algo de vida. Mitigación física, me la pongo. Gano vida, gano agilidad. Nah, creo que no, tío. Exagerado de ser muy malo, ¿sí o qué? Ah, Valorant no puedo instalarlo por el anti-cheat, pero seguro que soy malo. No sé lo que es eso. No tengo ni idea. O sea, porque juego en... Ah, vale. Ah, juega. Es decir, tú tienes instalado Linux como... Oye, yo en mi portátil también tengo Linux, tío. Tengo el Linux Lite, tío. Y no sé por qué, pero va más lento. Es decir, como tengo un portátil muy antiguo, tengo metido ahí Linux. Es muy intrusivo, no va en Linux. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Hostia, no sé, hay cosas, ¿no? Vale, pues me tengo que poner. Vale, vamos a vender esto, por ejemplo. Speak quickly or leave me be. Vender. Vale, vamos a vender esto. Esto vamos a venderlo. Carpintero. ¿Puedo aprender Supremo o no puedo aprender Supremo? No, no puedo aprender Supremo. Vale, pues vamos a mandar cosas por correo. Sí, vamos a mandar cosas por correo porque estoy hasta arriba. Vale.
Yo uso Novara 43 en el principal y el portátil Novara 43. Ni puta idea. Y el portátil Linux Mint XFCE. Es que además tengo GPU AMD y tiene mejor soporte en Linux que Windows. A mí lo que me raya, tío, es que el Linux para, por ejemplo, descargarme ciertas cosas no me deja, tío. Creo que está como si fuera en una... ¿Cómo se dice? En una MS2 o algo así, metiendo códigos para ir a instalar y es una paranoia, tío. Novara es basado en Fedora, pero con un kernel mejor para jugar y tal. Hostia, y es fácil de decir, tiene por lo menos... Eso sí, la terminal, exactamente, tío, porque es que quería instalarme... ¿Qué cosas, tío? Por ejemplo, para algo para VPN y todo rollo y tal, y no podía, ¿sabes? Para ver, por ejemplo, yo qué sé, las carreras piratas y eso. No sé, ahí no me dejaba hacer nada, tío. Menos mal que lo tengo en verdad el portátil para poca cosa, pero como me lo tengo ahí, lo tengo nostalgia porque es de cuando estaba en la uni y todo rollo y tal, hace más, es decir, casi 15 años, pues. Claro, es que mi portátil es un HP del año del Cromañón, ¿sabes? Es decir, es un portátil del año 2011 y se fabricó creo que en el 2010 y tiene 3 gigas de RAM. Entonces, claro, iba con me lo vendieron, es decir, lo compré con el Windows 7. Entonces, ese es el tema. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y ya está. Creía que tenía más. Entonces, claro, me informé porque como quería, es decir, tenía la opción de comprarme una tablet o aprovechar el portátil. Entonces lo único que tenía que hacer era comprar una batería nueva. Digo, bueno, a las malas que me salga mal el experimento, me gasto 20 pavos en una batería. O sea que al final me costó 18 más 6 de envío. Y me costó 23-24 euros. Entonces le instalé Linux y es verdad que me va mejor que el Windows. Que el Windows 10. Pero me lo esperaba un poquito más ágil, la verdad, siendo sincero. Entonces, pues no sé, y luego pues eso, comprobé que el tema de para instalarse ciertas cosas era un coñazo, tío. Tenía que meterme en la terminal y encima la terminal me decía que no me dejaba porque no. Vaya, básicamente. Espérate, vamos a... No, espérate, vamos a mirar. Vamos a quitarnos esto ya de paso. Pray your need is worthy of my time. No, mierda, me he equivocado. Vale, vamos a... vale, vale. Vamos a coger esto y vamos a coger esto. Y vamos a enviarle un correo a nuestro querido joyero. Sócrates. Esta es la única forma de medio sobrevivir con un inventario súper limitado, ¿sabes? Si no, no hay forma. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. ¿Queda algo más? Sí, esto por ejemplo. Y a bote pronto. Bote pronto ya está.
Pues con Novara vas a descubrir que hay APs y buscas ProtoVPN y se instalas solo. Sí, pero el Novara supongo que requerirá más PC, ¿no? Es decir, necesitará una memoria. Es decir, si tuviera un PC normal, sí, pero en un portátil tan limitado como el que tengo, que te he dicho que tiene 3 gigas, el Novara ese no lo tiraría. Claro, claro. A ti no lo recomiendas, claro. ¿Qué es eso? El web suele hacer clic derecho y lanzar con Win y los juegos de Steam, Google, Epic y tal, con Epic Launcher y Battle.net con Fabus. Wow, eso hace clic derecho. Vale. ¿Y el Novara entonces ese está guay o qué? Si lo prefieres a Windows y eso. Y es gratuito el tema de conseguirse ese sistema operativo. Espérate, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, Brocky. Brocky. Novara. Sí, sí, Novara 43. Vale, espérate. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto también. Y es intuitivo y tal. Es decir, es fácil más o menos. O varía mucho del Windows y es fácil perderse. Me lo voy a apuntar y todo, tío. Bueno, no, ahora no me lo puedo apuntar porque tengo el móvil aquí. Me está cargando. Vale. Ah, y esto también. Vale. ¿Qué más? ¿Dónde nos hemos quedado, tío? Vale, tengo que ir aquí. Sí, a quemar 3 cositas. A mí me pareció fácil, pero ya había trasteado mi PC secundario con Arch Linux, que es más jodido o caprichoso. Hostia, tío, es que, como digo yo, ni puta idea, ¿eh? Espérate, aquí no se me queda nada, ¿no? No. Vale, pues vamos. Vamos por allá. Antis Linux. Yo que tengo el Linux Lite 7.8. De hecho, lo hice hace cosa de un mes, ¿eh? O si no es un mes y medio, dos, máximo. Es verdad que lo noto más ligero, me esperaba más. Lo que pasa es que ya que por ti me está dando problemas. Hoy, por ejemplo, no me ha encendido, macho. No sé por qué, le quito la batería, lo he vuelto a poner, hace como que arranca, luego no, luego solamente con la corriente y no sé por qué. A veces se raya. Creo que Mint XFCE quizás es más ligero que ese, pero ese, ¿eso qué es? ¿Otro modelo de Linux? ¿O es otro sistema operativo diferente? Yo es que me descargué Linux Lite porque decían que era más ligero y aparte como que tenía por así decirlo, una interfaz parecido al Windows, ¿sabes? Y como yo de ordenador es justito, pues dije, venga, va, ¿sabes? Para adelante. Si quieres un portátil barato, un ThinkPad recondicionado por el precio correcto no está mal si no eres exigente. No, si el portátil es simplemente que lo tenía, es un chiquitito de 11,6 pulgadas, es un HP Pavilion 1010S, algo así, creo que era el modelo. Vale, pues si lo quieres mirar para que te hagas una idea. Entonces lo tenía para tomar apuntes. Entonces, como yo qué sé, no me gusta tirar nada y si le puedo sacar provecho, pues lo saco. O dije, mira, ¿sabes? Antes que comprarme una tablet y tal, pues intento aprovechar esto, ¿sabes? Me gasto una batería, le metí en su día un disco duro SSD para que también fuera más rápido. Y nada. Porque yo ya portátil, ¿para qué? ¿Sabes? Ya tengo el ordenador. Ya si ya me comprara algo sería
creo yo, a no ser que lo que tú me estés recomendando sea súper barato y tal, pero si no, en verdad, una tablet, ¿sabes? Me compro una tablet y punto. Que nunca he tenido una, de hecho. Vale, me han dado otros 5 de esto. Vale, vamos para allá a quemar. Vale, por aquí me pone que hay uno, ¿eh? El, el Linux Lite este me decía que me ocupaba unos 500 megas de RAM, ¿sabes? 500, 600 megas de RAM, ¿sabes? Si al final lo que me ahorro son, es decir, comparado con el Windows 10, era, yo qué sé, 4 veces menos. Pero claro, si paso, por ejemplo, del que estoy ahora, del Linux S, a una cosa que sea 100 megas menos o 200 megas menos, para eso no me caliento la cabeza, ¿sabes? Porque tampoco la diferencia es muy pequeña. Y aparte que yo, como te digo, lo hice yo solo y no sé cómo, ¿sabes? Descargando cosas con un pendrive y no sé qué tal, ¿sabes? Para meterlo. Y... ¡Hostia! Y bueno, eso. Tío, que le di a la cura, coño. A veces no se activa la cura. Vaya. Vale. Vale, uno listo. El que digo yo sería 200 megas, igual no es mucho, ¿no? Claro, y el que te digo yo es aproximadamente 500, 600, ¿sabes? Y hombre, que sí, que todo ayuda, pero claro, yo lo que quería constatar es una gran diferencia con el Windows 10, ¿sabes? Que sí que se nota. Lo que pasa que me lo esperaba, como vi vídeos tutoriales y eso en YouTube, me esperaba un poquito más de fluidez, la verdad. Va bien, pero me esperaba una chispita más, ¿sabes? Luego es verdad que he comprobado que me pongo, por ejemplo, a ver Twitch y eso, es decir, digo Twitch no porque lo vea, sino porque digo, venga, ¿qué podría poner para ver cómo procesa esto? Digo, voy a poner Twitch. Y es verdad que... nada, estoy muerto. Ay, qué poco me ha faltado, qué coraje. Ay, qué coraje. Es que tenía encoldado en la cura, tío. Si no hubiera sobrevivido. Ay. Bueno, espérate, vamos a darle aquí, ¿no? Y nos acercamos aunque sea un poquito. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que eso, que me puse la de esta de Twitch, porque a veces lo que ponía en el portátil era mi propio Twitch para vigilar a veces el tema de los anuncios y eso, ¿sabes? Que no me gusta hablar y que se ponga el tema de los anuncios y me pise. Entonces, por eso digo, mira, o podía sacarle esta utilidad y quería ver si iba fluido el Twitch ahí. Y la verdad que va normalmente paradito, ¿sabes? Es decir, si pillo cuando le doy a F5 lo actualizo y coincide que va fluido, sí, pero si no, cuando no estoy pendiente, así, a veces se queda como al ratillo, como modo carga, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, más que nada creo que le falta... Porque me estuve informando y tal, y creo que podría quitar como tiene 3 gigas, creo que tiene uno de 1 giga, que ese no se puede quitar, creo, porque creo que va integrada. No estoy seguro, a lo mejor estoy hablando por hablar. Pero luego el que puedo quitar es el de 2 y cambiarlo por una de 4. Pues ya sería también gastarme otros 30 euros en una cosa que yo qué sé, ¿sabes? Sería ya por... Sería como por pena, ¿sabes? Entonces, pues al final, bueno, no sé. Y ahora, como se me ha roto el ordenador, lo que te he dicho que se me ha roto el ordenador, pues mira, al final... mm, lo de la tablet sí lo tenía a lo mejor en vista, a lo mejor por una posible compra en un futuro, pues se va a tener que posponer. Sí, la verdad que sí, porque ahí juega hasta juego y todo, ¿eh?
Ahí jugué yo al Runes precisamente. Ahí el Runes Magic lo he jugado. Cuando estaba yo ahí en la universidad y tal, lo jugaba ahí. Se ponía, se ponía el portátil ardiendo, tío. Pero oye, lo aguantaba, ¿sabes? Por lo menos me quitaba el mono ese de jugar a veces, ¿sabes? De jugar al WoW y eso. Pero bueno, es que ya más dinero. Es decir, le metí hace un par de años o año y medio el disco duro SSD. Sí que es verdad que se notaba una pequeña agilidad, pero claro, el Windows 10 era un lastre. Y le he cambiado también el DS, ¿sabes? Le he comprado la batería, porque la batería estaba muerta. Y sí que es verdad que va más fluido, pero yo qué sé, no. Para alguna urgencia y tal, pues te puede hacer el apaño, pero poco más, ¿sabes? Recuerdo de jugar en mi mini PC al Crisis a 1024 por 700 y pico con bajones. Yo, vaya, me acuerdo yo que me salía a veces los terrenos de algunos mapas del Runeon Magic, me salía como si fuera un tablero de ajedrez, tío. Me salía píxeles así, es decir, terreno como blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Por la cara, ¿sabes? No sé si era porque la pantalla de carga no llegaba a cargar las imágenes, pero se me ponía así. Pero bueno, me daba para jugar, ¿sabes? Y echar mis ratos. Vale, vamos a ver si me deja ahora. Vale. Ay, me manda otra vez de aquí. No, me piro de aquí. Ya ves que me piro. Ya prácticamente he hecho ya de todo prácticamente para rescatar el portátil, ¿sabes? Entonces ya pues, me da cosilla, pero al final, pues bueno. Le he sacado la utilidad esta, lo que pasa es que hoy no me ha encendido, no sé por qué. Porque la batería, como te digo, tiene un mes. Y bueno, y a veces jugando con tal, le quito el cable, le quito la batería y tal, y lo enciendo con el cable enchufado de la electricidad y sí va, pero es que hoy no ha ido ni así. Entonces no sé. Ha hecho una mague, pero al final se ha quedado en eso. Así que otro día, pues será otro día, ¿sabes? Si no, la tablet de Temu sí, ¿no? Eso aguanta, no sé, eso tiene una garantía de un mes, ¿no? Te comprometen que te vaya bien durante un mes, ¿no? ¿Sí o qué? Fuera de coña, me pillé el mano de 3 euros y mejor. ¿Pero 3 pavos te costó? Sí, coño, pero una tablet es una tablet, ¿sabes? Una cosa es un mando y otra cosa es una tablet. Yo también me he comprado, es decir, bromeo con Temu, pero yo es verdad que me he comprado cosas en Temu y la verdad que algunas sí que han salido bien. Vale, vamos a ir por aquí. Pero ya una tablet como que es algo demasiado, ¿no? Le regalé un TV Stick a mi madre y a mi padre unos mecheros eléctricos. Otra vez he ganado virtud, ¿no? Sí. Vale, tengo que pillar esto. Vale. Vale, pues vamos a volver al campamento. Vamos a darle aquí.
a llegar a otros 5 puntos del otro. De Temu dices, un amigo se pidió la tablet, es un modelo viejo de gama baja, funciona, pero es malarda. Yo perdí un descuento, tío, que me lo avisó mi coleguita Nacho, tío. Es decir, que está siempre por aquí, por eso siempre digo su nombre. Que era de Xiaomi, puede ser la marca. Creo que era Xiaomi. Y si no, Samsung. No me acuerdo. Pero vaya, era una oferta bastante buena que costaba en el Corte Inglés 500 euros sin descuento y con descuento se quedaba en 260 o cosas así. Y creo que a lo mejor, como dije de rescatar el pueblo digital, perdí la oferta y a lo mejor me lo debía haber comprado. Pero bueno, ya está. Ya habrá una próxima. Yo que para cosas de electrónica así como una tableta, yo de Temu ya ahí ya sí que no me fiaría, ¿sabes? Es decir, ya me da más reparo comprar algo allí. Vale, vale, tengo que elegir. Una pena que tenga índice de parada, tío. Porque si no, en verdad. Pero es lo que hay. Vale, tengo que entregar esta. Hail, friend, and well met. Vale. Why do you trouble me? Vale, vamos a vender. Vamos a vender esto. Y las botas. Que no me sirven. Está aquí. Porque es armadura ligera y aparte los stats no me sirve. No sé qué hacer con esta capa, tío. La voy a dejar ahí por si. Vale, pues vamos a. Espérate, vamos a pillar esto. Vamos al otro campamento, ¿no? Que tengo que entregar aquí de hablar y tal. Mira, pues al final voy a casi todavía. Es decir, voy a subir al 49 prácticamente. Y me quedan las misiones de allí. Así que a lo mejor con suerte me coloco en 49 y medio. No estaría mal. O más. ¿Sabes? A ver. Vale. Vamos a vender esto y así dejamos esto libre. Why do you trouble me? Vender. Pues sí, yo quizás a lo mejor me tenía que haber pillado esa tablet, ¿sabes? Pero bueno. De todas formas, como al final se ha roto el tema del ordenador todo y tal, pues mira. Al final hice bien en no ser precipitado y ser paciente. Ya, bueno, como tampoco es una cosa que necesite mucho. Pues ya en un futuro ya sí eso me lo pillo. Vale, pues vamos a ir al otro sitio. Vamos a ir al otro sitio. Y a ver si entregando esas se activan cadenas de misiones y puedo continuar, coño, porque si no, no veas. Si me mandan una serie de misiones, porque no he hecho prácticamente nada allí. Vamos a coger esto ahora que lo pienso, ¿no? 50. Vale, un momento, J. Ya voy por 10. Vale.
Este se me coló, tío. Yo no sé cómo, pero se coló este. Yo creo que tuve ahí un misclick y tal. Y me equivoqué. Porque no lo veo ni normal, tío. Y va y se colocó esto, tío. Pero bueno. El que te pasó, el que me pasó con uno, pero al final me iba bien. ¿El qué? ¿El que te pasó? No. Ah, sí, ¿no? Ah, que te iba bien al final. No, yo no, tío. Yo no sé por qué, pero se ha colado esa del medio, tío, y. Y bueno, ya está, no pasa nada. Dentro de lo que cabe, al menos lo he pillado medianamente pronto, pero. Pero sí que es verdad que por lo menos, si te das cuenta, si por cada 2100 de experiencia, que normalmente lo que gano en virtud, subo 2 niveles y estoy en 8, pues. Más o menos he perdido como 8K, ¿sabes? 8K en virtud, aproximadamente. Que ya no 8K de virtud son. Porque me he dado cuenta de que. Bueno, me he dado cuenta que a lo mejor me lo estoy inventando, pero tiene pinta de que subir del 11 al 12 es lo mismo que subir del 3 al 4. Me refiero de lo que se necesita para subir, me refiero, ¿sabes? Porque mira, ¿ves? Aquí se necesita 600 y mira la barra lo que está completa y aquí se necesita 647, ¿ves? Y tiene la barra más o menos a la misma altura. ¿Ves? Se necesita más o menos, es decir, se necesita lo mismo, da igual el nivel que seas. Entonces, más o menos aquí he malgastado unos 8K de virtud. Así que bueno, ya está. Como digo, podría haber sido peor, ya está. ¿Qué están hablando? Me va a dar mucha pereza subir del 40 al 50. Eso va bien. Hombre, los mapas son más complicados y se nota un poquito que se va un poquillo más lento. No es como cuando estás en los primeros niveles, en Bri o estás en... Sí, yo igual, tío, yo igual, ¿eh? Yo no tengo ninguna meta que me conecte y diga, hoy quiero ser no sé qué. Hombre, yo hago una estimación, ¿sabes? Digo, bueno, seguramente hoy al menos seré tal, ¿sabes? Pero que si no lo consigo, me la superpela, ¿sabes? Pero vaya, a grandes cantidades, me da exactamente igual. No me importa subir lento y si me aburro pillo un arte y pruebo otro inicio. Exactamente, yo que he hecho eso, tío. A la tercera semana que ya comprobé que este juego me estaba gustando, me gasté los 5,95 euros para pasar de cuenta fría a Premium y tener los... Es decir, tener más slots de personaje para crear. Y ya está, y no me volví loco y empecé a probar de todo, ¿sabes? Pero probé 2 o 3 más y ya está. Esto es lo bueno, ¿sabes? De no tener mensualidad y no tener esa ansia, ¿sabes? De, de si juegas mucho o no juegas mucho y me estoy pagando una mensualidad y tal, ¿sabes? Aparte que este juego te transmite mucha calma, tío, con la musiquita, la inmersión y que vas en caballo a todos los lados y tal. Vale, aquí se entrega otra. How can I be of service? Eso y lo que siempre digo que para mí un acierto, es decir, uno de los mejores aciertos, el que más, el de poner nivel a las misiones y tal, me parece, pero la polla, vaya, hablando malamente, me parece increíble. Pues no me mandan cadenas, tío, no lo entiendo, tío. Es decir, un campamento tan vasto y que solamente haya hecho... No, no lo entiendo, tío. A mí me... Anda muy pocas misiones aquí. Creía que ya como había hecho todo lo de... Todo lo de... el otro campamento.
Creía que aquí se iban a desbloquear más misiones, pero visto lo visto, parece que no. Claro, es por eso que solo pagué una mensualidad en WoW, porque no juegas y te sientes mal. Pagas y solo puedes jugar eso. Sí, es eso, tío. Es que da como coraje, ¿sabes? Porque es verdad que no te vas a poner pobre por eso, pero por gastarte 12, 13 euros, pero siempre me gusta que cuando ya que lo pagas, pues aprovecharlo. Entonces a veces es verdad que si había un mes o una semana que prácticamente no jugaba por X, me daba como coraje, ¿sabes? Tío, no dan más misiones, tío. Al final voy a tener que hacer plan B otra vez, tío. Sí. Y aquí no habrá viaje rápido, ¿no? Aquí no habrá viaje rápido ni de coña. Sí, hay viaje rápido. No, no soy digno, ¿no? ¿Qué es eso, Pito? Buah, qué pereza. Pero si no iba aquí y entregaba esta. Que simplemente hablar, pero... Si voy así de campo otra vez y tal, a lo mejor no es tanto pateo, pero... Creo que a lo mejor es más cerca desde aquí, ¿no? De hecho, hasta se pueden farmear las monedas, pero ya estás obligado a jugar como un trabajo. Sí, sí, yo mucho, es decir, la mensualidad es la mayoría, es decir, lo poco que he jugado yo en retail, que juntando todos los años, porque yo más o menos dejé el juego realmente en Lich King, ¿sabes? Y la mayor viciada que me he pegado fue en el Classic, el TBC a mí no me moló tanto, ¿sabes? Para mí cayó, comparado con lo que venía de antes, me refiero. Y luego Lich King remontó y yo Lich King jugué algo más de 6 meses o cerca del año. En TBC jugué año y pico y ya luego más o menos en Lich King ya paré. Entonces ya juntas todas las expansiones que luego sacaron después de Lich King y juntas todos los meses que yo he jugado y no llega ni al año, apenas al año, para que te des cuenta. De hecho, la última expansión que jugué creo que fue Shadowlands, ¿sabes? O la siguiente de Shadowlands. Tú en Cataclismo te quedaste, ¿no? Yo Cataclismo es la única expansión también que no caté. Vale, vamos para allá. Entonces eso, luego... Es verdad que estaba el truquillo que si te pillabas la expansión nada más salir el juego y vendías cosas como telas y esas mierdas, ¿sabes? Lo típico, plantas o lo que fuera, lo vendías en subasta y tal, te dedicabas las 2 primeras semanas a... No solamente en eso, ¿sabes? Pero un poquito, ¿sabes? A vender... te sacabas mucho oro y con eso al principio te sacabas el dinero más o menos relativamente fácil para conseguirte la ficha, ¿sabes? De la mensualidad. Entonces yo si he jugado, por ejemplo, yo qué sé, lo que te he dicho, desde Lich King, ponle un año en total. Sí, me refiero pasando por Pandaria y todas esas cosas, ¿sabes? Es decir, toda la Legión y toda esa mierda. Pues a lo mejor de esos 12 meses, por ficha habré jugado 8 por lo menos, ¿sabes? Así que bueno, pero es que es más de lo mismo, porque te cuesta un pastón farmeando y luego es verdad que no te gastas el dinero en real, pero luego también pues te daba un poco de cosas, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Y también muchas veces que cuando te gastabas la ficha yo intentaba sacar lo equivalente a la ficha para seguir renovando, ¿sabes? Y no... Yo tenía que dedicarle como una parte de vender y toda esa mierda. Pero bueno, de todas formas fue una iniciativa buena del WoW, ¿sabes? Está bien. A la gente que no se quiere gastar pasta, pues mira, es una alternativa. Al menos sacaron algo, ¿sabes? Porque el WoW
A lo tonto se le iba a uno el dinero, ¿eh? Porque 40 50 euros de expansión. Y luego 12 13 euros de mensualidad. Aunque es verdad que yo me compraba el pack de 2, que salía como más barato, ¿sabes? Salía a 21 euros, con así en total al final mensualidad me salía a 10 euros, a 10 euros o 9 incluso y pico por ahí, ¿sabes? A veces me salía por 19 o así. Pero aún así, yo qué sé, dinero, ¿sabes? Para que luego no te pegues una viciada, padre. O una viciada más o menos considerable. Sin embargo, este juego, en verdad, pues es verdad que todavía no soy ni VIP ni nada, pero será distinto, ¿sabes? Y aparte, como tiene el sistema este de monedas y que te puedes comprar las expansiones si quieres sin gastarte dinero y todo y tal, pues es diferente, ¿sabes? Vamos a pillar esto. Claro, si tuviese un premium como el VIP del otro, estaría bien y quizás movería dinero, igual no sé. Claro, es eso, tío, que aquí no te obliga. Tú, por ejemplo, te pagas el VIP, que por lo menos mínimo es recomendable pillarte el mes por el tema del inventario y toda esa mierda, ¿sabes? Y, y ya luego, pues ya si quieres, ya no tienes que meterle más dinero realmente. Ya luego tú a tu ritmo, pues ya si quieres farmeas y todas esas cosas. Entonces luego indirectamente, como vas probando los distintos personajes y vas farmeando sin querer farmear, porque subiendo level, haciendo misiones, como has visto, yo he ganado punto del otro, pero sin querer tal, pues eso, ¿sabes? Oh, buenas noches, ¿qué tal, Adru? Guild Wars 2 tiene el mejor método de expansión bajo mi punto de vista. Yo es que Guild Wars 2, tío, no lo he jugado, tío. Solamente jugué unas pocas horas, pero no lo he jugado. Entonces no sé cómo funciona, no sé cuál es el método ese que dices. Pero vaya, que como te digo, este está bien, ¿sabes? Que puedes conseguir literalmente todo, desde inventario, desde cosméticos, monturas, todo si quieres lo puedes conseguir gratuito, ¿sabes? Entonces indirectamente te vas creando personajes, vas disfrutando del level tutorial y tal y vas generando moneda. Joder, no hay cadena ni nada. Bueno, pues entonces ya está. Pues me he limpiado todo el mapa este, ¿eh? Parece ser.